breve explicación de lo que sería el temario del día de hoy. Me parece que... ahí. Listo. Este es el temario del día de hoy, justamente son 4 puntos. El primero, respecto al principio de culpabilidad en el paz, una breve explicación de este principio, que ya se había tratado con anterioridad en el tema de principios del procedimiento administrativo general. En segundo lugar, lo que es la responsabilidad subjetiva en el procedimiento sancionador. En tercer lugar, su contraparte, la responsabilidad objetiva. Y por último, un capítulo importante que es la exigencia de dolo culpa en la responsabilidad administrativa, que también es un elemento que últimamente está teniendo mucha importancia a raíz de diversos pronunciamientos, principalmente jurisprudenciales. Entonces comenzamos justamente y, como suelo hacer en algunas presentaciones, vamos a comenzar con un pequeño preámbulo sobre justamente lo que es la potestad sancionadora de la administración y la responsabilidad administrativa, que son 2 puntos importantes para poder comprender a cabalidad los 4 puntos que se han mencionado anteriormente. Y para ello, simplemente hacer una breve explicación de lo que es la potestad sancionadora y su vinculación con el famoso ius puniendi del Estado, que básicamente consiste en esta posibilidad, en esta facultad del Estado de poder ejercer a través de medidas esencialmente coactivas diversos castigos o imponer conductas a los ciudadanos para que puedan tener un cumplimiento adecuado en cuanto a diversas materias, ¿no? Y este correspondiente del Estado tradicionalmente se descompone en 2 grandes ramificaciones de lo que es el derecho. Por un lado, el derecho penal y por otro lado, el derecho administrativo sancionador. En el derecho administrativo sancionador es justamente donde vamos a ¿Me logra hacer... escuchar? Sí, Disculpe. sí, ¿Está proyectando PPT? sí. No, no se está visualizando. Uy, a ver un momentito, por favor. Disculpe. No, no se preocupe. Vamos a agregarlo. Ahora sí. Ahora sí, si puede proyectar en modo amplio, por favor, maestro. Si no Sí, fuese. claro. Ahí está. Ahora sí se puede Sí, visualizar. maestro, muchísimas gracias. Muy amable. Oh, aquí bien. Bueno, entonces, como comentaba, vamos a empezar con este pequeño preámbulo de la protección sancionadora de la administración y la responsabilidad administrativa, ¿no? Hablando justamente de lo que es el ius puniendi y cómo se subdivide en estas 2 ramificaciones. Por un lado, el derecho penal y por otro lado, el derecho administrativo sancionador. Si bien ambas son manifestaciones de lo que es el ius puniendi, también a nivel de lo que es la doctrina más autorizada, se entiende que no son digamos, no son dos formas de ius puniendi de manera independiente, sino que todas componen una unidad que es justamente esa capacidad punitiva del Estado, ¿no? Y también, si bien ambos comparten diversas similitudes en cuanto a lo que son sus principios, sus instituciones, sus categorías jurídicas, cada uno tiene cierto matiz al momento en que son entendidas o aplicadas en la práctica. Y justamente en el caso del derecho administrativo sancionador es donde vamos a hacer hincapié. Y para ello tenemos que entender a cabalidad qué es lo que significa la potestad sancionadora de la administración, entendida como también un brazo de lo que es el derecho administrativo sancionador, prácticamente el más importante. Pues para eso hacemos también un breve curso de lo que es la potestad, entendida desde la perspectiva de lo que son las situaciones jurídicas. La potestad es justamente aquella situación de poder que atribuye el ordenamiento jurídico a un titular, a un sujeto activo, para imponer esas conductas a terceros, para llamados sujetos activos, para soportar las consecuencias de dicha actuación. Entonces, esta potestad tiene esa connotación y por eso es que hablamos de potestad sancionadora. Es un poder precisamente que atribuye el ordenamiento jurídico, en este caso a la administración pública, que es su titular, para imponer conductas a terceros, que son justamente los ciudadanos o los llamados administrados. Entonces, ahí está la acción bilateral entre situaciones jurídicas. Por un lado, una situación jurídica de ventaja, que es esta potestad, a cargo de la administración pública, y su contraparte, que es la situación jurídica de desventaja. ¿Desventaja por qué? Porque justamente una situación jurídica que se ve supeditada, llamémoslo así, a la otra situación jurídica. Y en este caso se le llama deber de sujeción, cuyos titulares son justamente los ciudadanos que se vinculan con la administración en su quehacer diario. Entonces, esa es la potestad, y así es como se comprende la potestad sancionadora de la administración, como una de las manifestaciones de ius puniendi que se enfoca esencialmente en las actuaciones desarrolladas, ¿no? Por en el ámbito administrativo y como un elemento que posee autonomía y legitimidad propias. Como decíamos, ¿no? El derecho penal tiene también autonomía en cuanto a principios, categorías, y el derecho administrativo sancionador también, y por lo tanto la potestad sancionadora también,
pero no dejando de lado esta concepción de unidad del jus puniendi y del Estado. Es solamente uno, por más que se pueda manifestar o expresar de diversas maneras. La potestad sancionadora de la administración comprende estos pequeños, digamos, elementos preliminares. Luego, como un pequeño reparo en lo que es la definición ya de la potestad sancionadora, tenemos justamente la doctrina comparada, principalmente a nivel de lo que es España. No tenemos al maestro Manuel Rebollo Puig, que señala que la potestad sancionadora de la administración constituye aquel poder justamente de esta última, atribuido por las leyes para imponer sanciones administrativas. Y ya vemos acá, ¿no?, una serie de elementos que se resaltan, ¿no? El poder, como se había mencionado antes, atribuido por leyes, o sea, no nace de manera discrecional, de manera libre, sino que la ley misma faculta a la administración, y justamente para imponer sanciones administrativas. Las sanciones como una medida que utiliza esta potestad. Y por otro lado, la definición de José Enrique Guerra, que tiene el derecho administrativo sancionador, justamente la potestad como una manifestación del derecho administrativo sancionador, que tiene como objetivo mantener el orden del sistema, ¿no?, y reprimir por medios proactivos el conjunto de conductas que contravienen las políticas del Estado. Aquí vemos una definición un poco más, se puede decir, institucional de lo que es la potestad sancionadora, pero que también guarda consigo justamente esta noción de lo que es mantenimiento del orden, de lo que es esta variación de conductas frente a, en este caso, los ciudadanos o los administrados. Tenemos también las definiciones ya de carácter nacional, recurriendo siempre a los maestros Guzmán Napurí y Juan Carlos Morón, ¿no?, que hablan de esta posibilidad de la potestad sancionadora de hacer efectivas sanciones, ¿no?, que justamente se imponen a los administrados como consecuencia de la comisión de infracciones. Acá ya tomamos otro elemento que son las infracciones administrativas, que ya muchos de ustedes quizás ya deben conocer, ¿no?, y lo acota justamente a hacer efectivas estas sanciones que son consecuencias de la incurrencia de infracciones tipificadas por ley. Y por otro lado también la definición que comenta el doctor Juan Carlos Morón, que establece que la potestad sancionadora es una competencia de gestión. Ya lo vincula a un tema más también no tanto normativo, sino también lo que es llamada gestión pública, que de manera similar al otro autor comparado señala que ayuda a garantizar el adecuado cumplimiento del orden administrativo en beneficio del interés público. Aquí resalta este beneficio de lo que es el interés público, llamado también interés general, ¿no?, y la potestad sancionadora como un instrumento que permite satisfacer ese interés público. Y habla justamente de elementos también hasta incluso de carácter ya político, o sea, que esta potestad, por la importancia que tiene, debe ejercerse de forma democrática, previsible y no arbitraria, justamente para también tener esta especie de transparencia, predictibilidad de cara a los administrados que se van a ver compelidos por el ejercicio de la misma, ¿no? Entonces, habiendo hecho este pequeño curso, también tenemos que hacer esta secuencia, ¿no?, lo que es la potestad sancionadora y cómo se relaciona con lo que es el procedimiento administrativo sancionador y lo que es la sanción administrativa. Y lo pueden ver aquí justamente de manera lineal. Dijimos que la potestad sancionadora era una manifestación del jus puniendi del Estado, ¿no?, y el procedimiento administrativo sancionador es este instrumento, ¿no?, que justamente emplea la potestad sancionadora para poder caminar a sus fines. ¿Y cuál es la medida que se utiliza en el procedimiento administrativo sancionador para lograr esos fines? Justamente la sanción administrativa. Entonces, ya vemos ahí cómo se van concatenando los elementos, ¿no? El jus puniendi, el derecho administrativo sancionador, la potestad sancionadora de la administración pública y el procedimiento administrativo sancionador que decanta en una sanción administrativa. Por eso hablamos de una perspectiva procedimental o instrumental de la potestad sancionadora, ¿no? Otras perspectivas que ya hemos mencionado son esas perspectivas institucionales, perspectivas más orientadas a un tema de finalidad, pero acá vemos una perspectiva a efectos de esta exposición de carácter procedimental para comprender mejor lo que vamos a ver a continuación. Acá tenemos también la potestad sancionadora y que lo que es la sanción administrativa, como esta medida dijimos, de esta potestad y de su instrumento que es el procedimiento sancionador. Otra vez recurriendo al doctor Manuel Rebollo Puig, se entiende la sanción como aquel castigo o mal infligido por la administración al administrado, producto de una consecuencia, llamémoslo así, ilegal, ¿no?, y que posee diversas características, y aquí se resumen en tres. Primero, que las sanciones son impuestas por autoridades administrativas, únicamente. Acá no intervienen los jueces, no intervienen tribunales o, por ejemplo, legisladores. Segundo, que deben tener un contenido aflictivo, un daño, ¿no?, generar un mal, que presenten un perjuicio respecto del ciudadano castigado. Y en tercer lugar, que deben imponer el mal como castigo. Es decir, que esa afectación al ciudadano tiene que ser algo que se busque por parte de la administración en respuesta a la inconducta cometida. Y justamente como un modo de reproche, como un modo de castigo a su conducta.
Luego tenemos también la definición de sanción que brinda el doctor Víctor Baconeto, muy, muy importante, y señala que la sanción se define como una medida con un fin efectivo, nuevamente, esta finalidad de la sanción, que no únicamente busca reponer las cosas a un estado anterior, sino que busca imponer un castigo, como dijimos, ¿no? Este elemento como su elemento central, ¿no? Y causar un nuevo mal a quien hubiera sido responsable de una conducta considerable punible. Y la sanción puede tener otras aristas, puede tener otros componentes, pero el elemento afectivo, bien, a nivel doctrinario es el más común, el más, digamos así, característico que define por parte de lo que es este tema de la sanción. Acá es un resumen de lo que justamente estamos hablando, la sanción, una medida que adopta la administración, que consiste en esta imposición de un mal, un fin afectivo, eh, como concepto frente a una conducta que es la infracción, pero que también puede tener otras finalidades, ¿no? Puede tener una finalidad preventiva, una finalidad disuasiva, pero el fin punitivo es el que resalta en todos. Pues, teniendo estos breves conceptos preliminares desarrollados, es justamente que se va a poder comprender, poder entender mejor lo que es el principio de culpabilidad, que justamente está orientado a lo que son en este caso los ciudadanos, los administrados, de cara a lo que es la evaluación que realiza la administración respecto justamente a las conductas en las que incurre. Pues, el principio de culpabilidad también lo desarrollamos a nivel de la doctrina, siempre es un elemento importante, y acá recurrimos al doctor Juan Carlos Morón y al doctor Víctor Vara. El doctor Juan Carlos Morón, justamente en el libro Comentarios a la Ley y Procedimiento, hace una evaluación de lo que es el principio de culpabilidad y cómo se define desde justamente diversas perspectivas, ¿no? Una perspectiva finalista, una perspectiva de este principio como principio, valga la redundancia, pero acá lo hace justamente el resumen de lo que es la definición dominante o la concepción dominante. Y lo entiende este principio como un elemento que garantiza que la sanción sea aplicada solo si se acredita en un procedimiento sancionador que el sujeto actuó de manera dolosa o negligente en la comisión del hecho infractor. Ahí hablamos de los elementos que habíamos señalado anteriormente, ¿no? Una sanción, ¿no?, que sea aplicada solo si se acredita en un procedimiento sancionador y el sujeto actuó de manera dolosa o negligente. Acá son otros dos conceptos que luego vamos a desarrollar, y dice en la comisión de un hecho infractor, ¿no? Y no únicamente por la conducta o por el efecto dañoso que se haya producido. Acá esa es la concepción dominante que el doctor Morón resalta. Por otro lado, tenemos la definición del doctor Víctor Baconeto del principio. Dice, si bien normalmente el principio se le vincula a la exigencia de dolo o culpa para poder sancionar, eso no es más parte del contenido del principio de culpabilidad, que adicionalmente también incluye otros principios, otros componentes. Acá el doctor Víctor Vaca está desarrollando el principio de culpabilidad como un principio de carácter complejo, similar a lo que sería el principio del debido procedimiento, es decir, que contiene otros principios, funciona cómo es que el principio de culpabilidad funciona o busca operar en determinados casos en concreto. Pues ambas definiciones son, creo yo, complementarias y permiten también entender de manera global cómo es que el principio de culpabilidad se expresa en el caso específico del derecho administrativo sancionador. Acá también es importante hacer hincapié al desarrollo jurisprudencial, ¿no? Aquí tenemos dos ejemplos, creo, centrales. El primero es el caso del Tribunal Constitucional Español, una sentencia del año 90, explica cómo es que habla del principio de culpabilidad, ¿no? Y acá habla justamente también de lo que hemos mencionado hace un momento, ¿no? De cómo es que el orden penal, el derecho penal, se relaciona con el derecho administrativo sancionador, y ya se habla justamente de estos matices que hay entre ambos respecto a sus principios, categorías, ¿no? Por ser justamente manifestación de jurisprudencia. Y lo que señala el tribunal es que la responsabilidad criminal es siempre directa y personal y requiere de culpabilidad. Y acá habla de dolo o por culpa, ¿no? Entonces acá ya está encasillando la culpabilidad con el elemento dolo o culpa. Por otro lado tenemos la sentencia del Tribunal Constitucional Peruano, que de hecho hay varias sentencias que hablan sobre este principio, pero resaltamos esta de aquí, que dice que el procedimiento, perdón, que dice el principio, ¿no? El principio de culpabilidad es uno de los pilares sobre los que descansa el derecho penal. Se materializa cuando concurren una serie de elementos. Y acá dice, ¿no? En general puede decirse que de acuerdo con este principio se requiere la aplicación de una pena que esté condicionada por la existencia de dolo culpa. Nuevamente, vemos la presencia de lo que se señala que es dolo culpa. Dice, de conciencia de antijuricidad o de la punibilidad, de capacidad de comportarse de acuerdo con las exigencias del derecho, imputabilidad, de una situación normal para la motivación del autor, exigibilidad, y asimismo, en el momento de la individualización de la pena, que lo podemos asignar a lo que sería al principio, el principio exige que la sanción sea proporcionada al hecho cometido. Acá ya vemos otro componente que el tribunal desarrolla, que sería la proporcionalidad.
que eso también es algo que en la opinión es a veces muy polémico. Entonces, vemos nuevamente que el principio de culpabilidad tiene un desarrollo jurisprudencial, no solo a nivel doctrinario, sino también a nivel de los pronunciamientos, ¿no? En este caso los órganos colegiados más importantes, a nivel constitucional. Acá tenemos también otros conocimientos del Tribunal Constitucional, ¿no? Nuevamente, cómo se desarrolla este principio, no solo como una categoría del derecho penal, como repetimos, sino también como una categoría central del derecho administrativo sancionador, ¿no? Por eso se señala que no solamente se aplica en el ámbito penal, sino en el sancionador. Y por otro lado, ya aquí el tribunal hace una propia definición, llamámoslo así, del principio de culpabilidad con su matiz en el sancionador, ¿no? Dice, ¿no? Establece que la acción sancionable debe ser imputada a título de dolo culpa, lo que importa la prohibición de responsabilidad objetiva. Esto lo vamos a ver más adelante. Esto es, que solo se puede imponer una sanción si es que la conducta prohibida y sus consecuencias están previstas legalmente. Creo que ya resulta claro que el principio de culpabilidad per se vincula a lo que es la presencia de dolo culpa, ¿no? Que es el elemento más repetitivo, más resaltante de todo lo que hemos estado citando hasta el momento. Ahora vamos a ver qué es lo que dice la norma, justamente la Ley de Procedimiento Administrativo General en su texto único ordenado. Y para eso vamos a recurrir a lo que son los principios de la potestad sancionadora. Y acá justamente está ya expresamente señalado. Culpabilidad. ¿Qué dice la culpabilidad? Dice, la responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo en los casos que por ley o decreto legislativo se disponga la responsabilidad administrativa objetiva. Pues aquí tenemos al lado de hecho un resumen de lo que esta norma quiere decir. Obviamente, como regla general, señala que la responsabilidad administrativa es subjetiva, pero la norma establece una posibilidad de excepción, y es que por ley o decreto legislativo, solo por esos dos tipos de instrumentos normativos, se permite la responsabilidad objetiva. Entonces vemos acá que la norma no se decanta por uno solo, va por los dos, pero uno como regla general y otro como excepción. Ahora, quizás puedan preguntarse, ¿dónde están los elementos que habíamos hablado anteriormente? El tema de dolo, culpa, ¿no? Otros componentes como la finalidad. Bueno, eso es lo que va a contener justamente esta regla general, que es el tema de la responsabilidad subjetiva, y que a continuación vamos a poder apreciar, ¿no? Pero ahora, ¿qué es la culpabilidad en resumen para el derecho administrativo sancionador, para lo que es la potestad sancionadora? Aquí recordemos a los autores Manuel Gómez y Íñigo Sanz, quienes señalan que la culpabilidad, en sentido lato, es un juicio de reproche que se le hace al autor de una infracción, ¿no? ¿En qué sentido? En que ese reproche consiste en que, habiendo podido tomar alguna conducta, habiendo podido comportarse conforme a derecho, no lo hizo. Pues, por eso es que ese elemento hace que esta persona deba o se vea la posibilidad de ser castigada, sancionada ante esta conducta, digamos así, irregular, ilegal, contraria al derecho. Y eso se vincula con lo que justamente este principio de culpabilidad. Ahora, del tema del principio de culpabilidad y lo que pudimos revisar de la normativa, el doctor Víctor Vaca Neto hace un desarrollo del contenido de este principio, ¿no? Como dijimos, se entiende que este principio es un principio de carácter complejo y justamente el autor lo subdivide en 4 subprincipios, si queremos llamarlo, ¿no? En primer lugar, el principio de personalidad de las penas. En segundo lugar, el principio de imputación por el hecho. En tercer lugar, el principio de exigencia de dolo culpa, que es el uno que hemos visto en unos momentos, lo que se le llama tipicidad subjetiva, y otro que es el principio de culpa en sentido estricto, ¿no? Entonces vamos a desarrollar estos principios a continuación. Y bueno, como pueden ver también aquí, algunos tienen, ¿no?, algunas similitudes con el derecho penal. En el derecho penal se habla también de dolo culpa, se habla de los términos imputabilidad, ¿no? O bueno, tema de penas que se puede asimilar en el derecho administrativo, lo que son infracciones. Comencemos por el principio de personalidad de las penas, y para eso primero también vamos a recurrir a lo que es la doctrina, ya sea nacional o comparada, ¿no? Pues a nivel de la doctrina comparada, tenemos que el principio de personalidad de las penas supone que la sanción solo puede recaer sobre los autores de la infracción. Es un elemento de carácter personalísimo, se puede decir. Si el principio se va a sancionar, debería esta sanción recaer sobre el autor de la infracción. Pero a nivel de la doctrina también se reconoce que pueden haber otros tipos, digamos así, de autorías o de personalidad de las penas. Por eso dice, debe advertirse que podrán considerarse autores no solo las personas que solas o conjuntamente realizan la acción o omisión tipificada como infracción, sino también las que actúen por medio de otras de las que se sirvan como instrumento.
lo que se le llama autoría inmediata, como también ocurre en el derecho penal, ¿no? O las personas situadas por una norma con rango de ley en posición de garante, ¿no? Entonces, a nivel doctrinario, vemos que el tema de la personalidad de las penas también es una especie de regla general. En principio, solamente va a recaer la sanción sobre autores de una infracción, pero dependiendo de cómo siga el desarrollo legislativo en determinados estados, puede contemplarse que la responsabilidad administrativa y por ende la sanción recaiga en otras personas o en otros participantes, llamémoslo así, de la infracción que se comete, ¿no? Lo que se le llama autoridad inmediata, lo que se le llaman los famosos garantes. Pero la regla general es la que prevalece en este caso, en este tipo de principio. Luego pasamos al principio de imputación por el hecho, que dice, esta es la dominación tradicional, no muy afortunada, por cierto, que se contrapone a la responsabilidad del autor. Con este principio se quiere subrayar que la sanción no puede ir más allá del hecho concreto enjuiciado sin que puedan tenerse en cuenta las circunstancias personales del autor. Esa es una definición muy particular que hace el doctor Alejandro Nieto. Eh, lo que quiere decir este principio, digamos, de manera resumida, es que cuando se vaya a imponer una sanción, tiene que hacerse respecto al hecho concreto evaluado, ¿no? Sin que se puedan tomar en cuenta las circunstancias personales del autor, es decir, digamos así, su personalidad, su forma de ser, sino que lo que debe ser evaluado a nivel de lo que es la culpabilidad es la conducta cometida por el autor, en este caso de la infracción, porque los otros elementos son no tanto de un hacer, sino un ser. Es por eso que se llama imputación por el hecho, no por el ser o por la forma de ser de un autor. En tercer lugar, tenemos el principio de exigencia de doble culpa, que es para muchos el elemento principal del principio de culpabilidad, ¿no? Y aquí tenemos también la definición del doctor Ángeles de Palma de Test, que señala que la infracción administrativa se caracteriza por ser una acción o omisión típica e imputable a su autor a título de culpa o dolo. El elemento subjetivo formaría parte de la propia infracción, ¿no? La acción típica sería antijurídica cuando ha sido realizada por su autor de forma culposa o dolosa, sin intervención de circunstancias que eliminen la responsabilidad. Esta concesión de delitos administrativos está vinculada a la finalidad preventiva de la infracción y la consecuencia amenaza de sanción. Pero lo que quiere decir aquí el autor básicamente es que la infracción administrativa, el tema de lo que es la sanción, también que es su consecuencia, solamente pueden ser imputadas al autor cuando se le exige que haya habido dolo o culpa en su autor. Solamente se podrían sancionar esas conductas, no más, ¿no? Y obviamente eso es un elemento, como se le llama, subjetivo, porque tanto el dolo y la culpa están vinculados a lo que es un tema de lo que es voluntad o también conocimiento, que más adelante lo vamos a poder desarrollar. Entonces, este es un elemento matriz de lo que es el principio de culpabilidad a efectos de determinar sanciones, en el caso del derecho administrativo sancionador. Y finalmente tenemos el principio de culpa en sentido estricto o el principio de reprochabilidad subjetiva, que señala, ¿no?, que este principio, en principio solo podrá ser sancionado un sujeto que esté en condiciones de recibir un castigo, con la salvedad de que el derecho administrativo no contempla las medidas de seguridad que se establecen en el ámbito penal. Por lo tanto, si un administrado pudiera probar que no es imputable por alguna condición subjetiva que pueda ser debidamente comprobada, corroborada, esa persona no podría ser sancionada. Y aquí tenemos un caso muy, digamos, gráfico que está justamente contemplado en el DEPAR, cuando hablamos de las eximentes de responsabilidad administrativa, y una de ellas tiene que ver justamente con lo que es una condición de la persona, que es el tema de la incapacidad mental. Entonces, por ejemplo, la incapacidad mental debidamente comprobada por la autoridad competente es un elemento que podría determinar que una persona no sea sancionada, porque no está en condiciones de recibir un castigo. ¿Por qué? Porque una persona que sufre de incapacidad mental no puede tener noción, concepción plena, completa de lo que es una infracción, ¿no? Como si sería una persona, digamos así, que no padece de este problema justamente mental, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que contempla el tema del reproche subjetivo, que la persona esté en condiciones, en posibilidades de recibir un castigo, producto de su conocimiento, su posibilidad de conocer las consecuencias, ¿no?, el impacto que tiene la conducta que comete, que configura una infracción. Esos son los cuatro elementos, o los cuatro principios, perdón, que componen el principio de culpabilidad, que como vemos, así como está redactado en la ley de procedimiento, no está, digamos, tan gráfico, pero que sí es un componente muy importante de analizar así de esa manera, a efectos de determinar responsabilidad. Ahora vayamos a lo que es la responsabilidad subjetiva, ¿no?, como una de las contracaras, lo que es
el tema de responsabilidad. Para ello vamos a recurrir nuevamente a la doctrina y tenemos aquí el caso de la doctora Marta Wharton Castañeda, quien señala de manera muy clara, muy resumida, que dice, ¿no? Este tipo de responsabilidad implica la aplicación plena del principio de culpabilidad, que es lo que estábamos hablando anteriormente, el principio de culpabilidad y su subdivisión en estos cuatro principios. Pero aquí se agregan otros elementos. Entonces, asimismo, consiste en la exigencia de que el administrado haya actuado con dolo culpa para que se pueda sancionar su conducta como ilícita. Bueno, aquí la autora separa lo que es el principio de culpabilidad, entendemos en lo que se regula en la normativa, con el tema de dolo culpa. Pero que ya como hemos visto, el principio de culpabilidad en realidad englobaría o contemplaría el dolo culpa, ¿no? Como un exigen. Y asimismo, señala la autora, se exige la producción de un daño. Entonces, para hablar de responsabilidad subjetiva, aquí la autora contempla tres cosas. En primer lugar, el principio de culpabilidad, de que debe aplicarse sí o sí para hablar de responsabilidad subjetiva. En segundo lugar, la configuración de dolo culpa en el administrado. Y por último, la producción de un daño. Entonces, si ninguno de esos tres elementos está contemplado, no podríamos hablar de responsabilidad subjetiva. El último elemento, de hecho, como les dije, puede tener algunas polémicas en cuanto a si debe ser necesario que se aplique, porque, bueno, en el caso del derecho administrativo sancionador, ya hace parte del presupuesto de que cuando una persona comete una infracción ya genera una afectación al interés general, ¿no? Porque la propia norma establece ello de manera muy clara, pero algunos autores como la doctora Marta Wharton de todas maneras lo resaltan, porque sí, de hecho, por más que pueda estar, digamos así, por más obvio que pueda ser, sí lo considera como un elemento configurador del principio de la responsabilidad subjetiva. Entonces acá vemos nuevamente lo que es el contenido de la responsabilidad, del principio de culpabilidad, pero ya enfocado a lo que es la responsabilidad subjetiva, ¿no? Y bueno, nuevamente acá vamos a recurrir ya al doctor José Antonio Tirado Barrera, quien resume, digámoslo así, el contenido de la exigencia de culpabilidad para la responsabilidad objetiva. Entonces, dice, ¿no? El principio de personalidad de las penas o sanciones, que es el que habíamos señalado anteriormente. El autor lo resume de esta manera, ¿no? Dice, solo se debe sancionar a quien cometió la infracción, ¿no? Pero, señala el autor y agrega, por política legislativa se podría incluir al instigador o al facilitador. Esto guarda correspondencia con lo que señalaba en el otro autor, ¿no? Que habíamos visto anteriormente. Es decir, la regla general es que solamente se sanciona el autor, pero por un tema normativo, por un tema legislativo, se podría incluir a un instigador o facilitador, a lo que se llama el autor mediato, etc. Es cuestión de lo que es política legislativa. En segundo lugar, el principio de imputación o responsabilidad por el hecho. Este principio señala, ¿no? Solo se debe sancionar a quien cometió la infracción, por realizar la conducta y no por ser quien es, ¿no? Lo que hablábamos hace un momento. Se sancionan hechos, más no formas de ser. Se sanciona el hacer, más no el ser. En tercer lugar, el principio de imputación subjetiva, ¿no? Que señala que solo se puede sancionar por conductas dolosas o culposas. Nuevamente, ¿no? Acá vemos que ese elemento sí o sí está de manera clara en lo que es el tema de la responsabilidad, sobre todo en la responsabilidad subjetiva. Y finalmente, el principio de imputación personal o culpa en sentido estricto. El autor lo resume y dice, no, solo se puede sancionar a quien esté en condiciones de entender el desvalor de la acción, ¿no? Justamente que alguien esté en la capacidad de entender que la acción que está realizando tiene un reproche social, un reproche jurídico. Por lo tanto, hay ciertos supuestos en los cuales una persona no va a poder estar, como dijimos en el caso de la persona que sufriría de incapacidad mental debidamente comprobada, ¿no? Aquí es, digamos así, un resumen ya más claro de lo que son estos subprincipios que abordan el principio de culpabilidad y que son aterrizados al caso de la responsabilidad subjetiva, ya que justamente están a modo ya más desarrollado, ¿no? El principio de personalidad de las penas solamente se sanciona a la persona que se ha realizado la conducta infractora, ¿no? Debido a que, y eso es muy importante, ¿por qué solamente en el caso del sancionador, del derecho administrativo sancionador, se pone como regla general que solo se sancione al autor? ¿Por qué no pasa como en el caso del derecho penal, hablar de autores mediatos, hablar de instigadores, etcétera? Porque, bueno, ya ha sido reconocido en la mayor amplitud de ámbitos del derecho sancionador que es imposible separar autoría de responsabilidad. Eso lo señala justamente el doctor Víctor Baconet, ¿no? Acá hablamos de un hecho cometido por una persona, pero que esa persona es la que responde únicamente, ¿no? A nivel ya desarrollo de nivel normativo. Y también la responsabilidad. Ahí en el derecho civil, por ejemplo, hablamos de responsabilidad solidaria, ¿no? Entre otros ejemplos, pero aquí en el derecho sancionador la regla es que
sea simplemente el principio de la autoría de la persona que comete el delito. Si bien el EPAG contempla algunos supuestos de responsabilidad solidaria, eso lo remite, digamos, a un tema normativo. O sea, es que una norma regula eso, como puede suceder en el caso, por ejemplo, de las normas de tránsito, donde ahí sí se regula la posibilidad de que haya una responsabilidad compartida. Y finalmente, dice, este principio excluye la posibilidad de que se impongan sanciones subsidiarias, en las cuales un sujeto responsable responda por otro. Pues esa es nuevamente, como dijimos, la regla general en el caso del principio de proporcionalidad del respeto. En segundo lugar, el principio de imputación por el hecho, ¿no? Este principio exige que para imponer una sanción existe una acción o una omisión. Por tanto, si no hay acción, no puede haber una sanción. Tiene que haber una conducta, llamémosla activa o pasiva, que gatille la posibilidad de imponer una sanción. Y bueno, acá el autor va con esto, señala de que su principio ha sido recogido en el caso del principio de causalidad, aunque también está contemplado como uno de los principios del sancionado, ¿no? Y aquí el autor quiere también hacer hincapié en dos casos especiales. Primero, lo que es la regulación de la reincidencia, y en segundo lugar, los supuestos en que junto a una sanción se impone como consecuencia adicional la pérdida de puntos. Bueno, eso lo concretiza más a lo que es el tema de licencias de conducir, el Reglamento Nacional de Licencias de Conducir. Eh, Porque son, digamos, actuaciones o casos en los cuales hay una actuación, pero que esa actuación posteriormente se repite, o que una sola actuación tiene no solo como consecuencia una sanción, sino también otras consecuencias como son la suma de puntos y que también pueden llevar a la aplicación de otras sanciones administrativas. Luego el principio de exigencia de doble culpa, este ya está mucho más desarrollado, y dice, se requiere el administrado, en virtud de este principio, que para que pueda ser sancionado, tiene que haber actuado bajo doble culpa. Es decir, que se le permita a él demostrar que haya podido actuar de algún otro modo. Y que si justamente, a pesar de que tuvo esa posibilidad, actuó en contra del derecho y que por lo tanto se hace merecedor de un juicio de reproche. Lo que hablamos justamente de lo que es la culpabilidad, que es un reproche por una conducta que el administrado cometió a pesar de que podía haber actuado conforme a derecho. Y acá se resalta, solo se pueden sancionar conductas dolosas o culposas. No hay otros baremos, otros supuestos bajo los cuales se pueda sancionar. ¿No? Y dice, ¿no? A diferencia del derecho penal, donde la regla general es que resulta exigible el dolo para poder sancionar, en el derecho sancionador resulta suficiente la culpa, pero en todo caso resultaría indispensable. Esa también es otra diferencia muy importante. Si ustedes revisan el Código Penal, prácticamente casi el 100% de delitos son sancionables a título de dolo. Muy pocos se regulan de manera expresa que son sancionables a título de culpa. En cambio, en el derecho sancionador, el derecho administrativo sancionador, ambos, el dolo y culpa, pueden ser tomados en cuenta como elementos suficientes para poder sancionar a un administrado. Va a depender justamente de cada regulación especial que se tenga a nivel de lo que es el derecho administrativo sancionador, pero ya se parte del presupuesto de que dolo o culpa por igual puede ser determinante para señalar que un administrado sea sancionado. Y finalmente el principio de culpa sentido estricto de aprovechabilidad, ¿no? Que dice, este principio señala que solo puede ser sancionado a un sujeto que esté en condiciones de recibir un castigo, que es lo que conversábamos anteriormente. Con la salvedad de que el derecho administrativo no contempla las medidas de seguridad, que es lo que se establece en el caso del derecho penal. Esto ya lo pudimos ver a mayor detalle. Y a modo de resumen tenemos básicamente este gráfico, ¿no? Que desarrolla el principio de culpabilidad y cómo se subdivide en otros subprincipios y cómo abarca tanto personas naturales como personas jurídicas. Aquí en el último componente, que es el principio de culpa en sentido estricto, bueno, acá faltó, creo, no sé por qué no se ve acá, hablar del dolo y culpa también en personas naturales o personas jurídicas, porque el dolo y culpa también puede ser atribuido a personas jurídicas bajo determinados supuestos, como pueden ser, por ejemplo, un tema de reorganización de la persona jurídica, ¿no? También en el derecho administrativo sancionador cabe la posibilidad también de poder sancionar a personas jurídicas, pero se basa o se enfoca principalmente en personas naturales. Ya teniendo claro lo que es el tema del principio, perdón, lo que es el tema del principio de culpabilidad y lo que es la responsabilidad subjetiva, que es la que principalmente regula la LEPA, podemos ahora hablar de la responsabilidad objetiva, ¿no? Que es la otra cara de lo que es el tipo de responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad objetiva? La responsabilidad objetiva, según el doctor José Antonio Tirado Barrera, es la inexigibilidad de lo culpa en una conducta para considerar la infracción.
sin afectar dos cosas. Primero, la necesaria concurrencia de otros elementos que determinen responsabilidad, y en segundo lugar, sin que se impida la presencia de causas eximentes de responsabilidad. Entonces, aquí vemos una diferencia notable con lo que es obviamente la responsabilidad subjetiva, porque la responsabilidad subjetiva se pide como elemento necesario la existencia de dolo culpa. Pero en el caso de la responsabilidad objetiva, no se necesita. Ahora uno dirá, pero entonces si no se necesita, ¿qué es lo que hace falta para poder sancionar? Básicamente la sola conducta cometida, y que la conducta esté contemplada en la norma como una infracción. Aquí no se evalúa justamente el actuar de la persona. No me refiero a si tuvo intención o no, si tuvo conocimiento o no, sino simplemente el solo hecho cometido. Por eso hablamos de la necesaria concurrencia de otros elementos y la presencia de causas eximentes. Porque también uno diría, pero entonces, si yo he cometido una infracción que no está contemplada como dolo culpa, ¿puedo eximirme de eso? Sí, perfectamente sí, porque las eximentes no atacan necesariamente el elemento de dolo culpa. Pueden contemplar las circunstancias del hecho cometido para poder hacer que la persona se exima de responsabilidad o alguna conducta posterior realizada por la persona para considerarle que entonces ya no debe ser sancionado. Y tenemos el caso primordial de lo que es la famosa subsanación voluntaria, donde nuevamente ahí se evalúa la otra conducta desplegada por el administrado de manera posterior que lo puede habilitar para poderse eximirse de responsabilidad, ¿no? Entonces tenemos justamente tres elementos. El primero es la inexigibilidad de dolo y culpa, en una conducta para considerarse infracción. En segundo lugar, que esta inexigibilidad no afecta la concurrencia de otros elementos de determinación de responsabilidad. Y en tercer lugar, que este tipo de responsabilidad no impide la presencia de causas eximentes de responsabilidad. O incluso diríamos también causas atenuantes si vamos a la regulación del pago. Y aquí queremos hacer también un hincapié en lo que sería la constitucionalidad de la responsabilidad objetiva. Si vamos, creo, más atrás, bueno, permítanme regresar, cuando hablábamos justamente de las sentencias del Tribunal Constitucional, aquí vimos que el tribunal hablaba de que la responsabilidad administrativa o la culpabilidad, perdón, hacía referencia o merecía la presencia de dolo culpa, y señalaba, ¿no?, la prohibición de la responsabilidad objetiva. Que si uno revisa justamente ese pronunciamiento diría, entonces, si la responsabilidad objetiva a nivel del derecho constitucional estaría prohibida, porque es que en el ámbito normativo, en lo que sería la ley y procedimiento, se está permitiendo. No habría ahí alguna congruencia, alguna imposibilidad ahí normativa. Y bueno, la respuesta más sencilla es que sí habría una incongruencia, porque si el propio tribunal, que es como se dice, el máximo intérprete de la Constitución, ha señalado de que la regla general es que la responsabilidad objetiva está prohibida, entonces no debería permitirse, ¿no? Pero otros autores señalan de que esta es una prohibición, llamémosla así, relativa, ¿no?, y que por lo tanto se le da un espacio al legislador de poder contemplar supuestos en los cuales se pueda regular la responsabilidad objetiva, que es justamente lo que se ha hecho en la ley de procedimiento, ¿no? Pero al ser una excepción, se entiende que se ha acotado en lo máximo posible su posibilidad. ¿Cómo es que se ha hecho eso? Justamente cuando la propia LEPAC señala de que solo por ley o decreto legislativo se puede contemplar la responsabilidad objetiva. Es decir, es una excepción, pero también es una excepción bien, bien acotada. No es que va a haber muchos casos, o por solo ser excepción, que se pueda contemplar la responsabilidad objetiva, sino que solamente va a ser por esos dos tipos de instrumentos, por ley o por decreto legislativo. Entonces, digamos que ahí no habría, bueno, dependiendo cómo lo queramos entender, no habría ni congruencia. Para mí particularmente sí la habría, porque estamos hablando de un desarrollo constitucional. Y la segunda razón principal es que a nivel de, como le dije, a nivel de doctrina ya más actualizada, más especializada, el principio de responsabilidad objetiva prácticamente ha quedado en el olvido. Pero aquí en el caso peruano vemos que se persiste más que nada en querer regular. Claro, hay razones a favor y en contra. De hecho, las que están a favor son las que buscan justamente esta mayor inmediatez, y porque también se enfocan en los defectos de la responsabilidad subjetiva, porque como hemos dicho, la responsabilidad subjetiva aborda temas de dolo culpa, temas de intención, temas de conocimiento, algo que en la práctica quizás es muy difícil de comprobar.
Y como muchas infracciones, muchas sanciones que se buscan imponer requieren inmediatez para lograr su finalidad, varios autores señalan que entonces la responsabilidad objetiva es suficiente o es la más efectiva para lograr que una infracción o una sanción se configure. Pero en el ámbito de la doctrina, como repito, de hecho hay otros componentes que hacen que la responsabilidad subjetiva pueda tener mayor prevalencia, dejando de lado la responsabilidad objetiva. Pero esa es justamente esta especie de contraposición entre lo que es la sentencia, un tema jurisprudencial, y lo que regula la propia ley. Ahora, en cuanto a responsabilidad objetiva, como señalaba, hay algunos ejemplos. La normativa especial, cartera administrativa. Uno de ellos es la regulación, por ejemplo, ambiental, donde aquí ya expresamente se ha señalado de que la responsabilidad es objetiva. Los administrados son responsables objetivamente por el cumplimiento de obligaciones derivadas de los instrumentos de gestión ambiental, así como normas ambientales, que emita. Pues aquí vemos un caso muy claro en el cual la responsabilidad objetiva está incluso en rango de ley. Entonces aquí es un caso muy concreto, ¿no? O también, por ejemplo, en los casos de las normativas de transporte, ¿no? Hay muchas veces también la prevalencia es la responsabilidad objetiva. Si no me equivoco, eso estaba contemplado en la Ley General de Transporte Terrestre, la 27181, donde también se señala que la responsabilidad es objetiva. ¿Y por qué se ha hecho así? Bueno, porque en esos momentos en los cuales se emitieron estas normas, digamos que la responsabilidad objetiva todavía tenía bastante fortaleza y porque, como les dije, era un tema también de garantizar una eficacia de sanciones sin ir tanto por una evaluación de lo que es el dolo y la culpa en cara del administrado. Lo cual, bueno, muchos administrados obviamente cuestionaban porque ellos querían señalar, oye, yo no he cometido esta conducta, yo no he querido hacerlo, o simplemente actué de manera negligente, pero no debería ser sancionado, o no debería ser sancionado de manera tan extrema. Por eso es que también ellos decían que no se les daba el derecho de poder defenderse, si queremos llamarlo así. Acá también tenemos un ejemplo, pero de lo que es de exoneración de responsabilidad, ¿no? Ya en el ámbito de lo que es consumo, ¿no? El Código del Consumidor y de COP. Y señala, el proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal, por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado, ¿no? Entonces, aquí hay un supuesto de exoneración de responsabilidad, pero enfocado en lo que es la responsabilidad objetiva, y aquí solamente se señala, se logra acreditar el proveedor la existencia de una causa objetiva, o sea, acá es una contraposición. Si yo te sanciono por una causal objetiva, o sea, por lo que está regulado en mi propia norma, sin hacer referencia a dolo o culpa, tú vas a poder eximir de responsabilidad, pero acreditando también algo objetivo. Por eso habla de una causa objetiva, justificada y no previsible. Pero también le pone una carga muy grande al administrador, ¿no? Que configure ruptura de eso causal por caso fortuito o fuerza mayor. Acá también ya vemos otros elementos, caso fortuito o fuerza mayor, que ya son, pues, supuestos bien, excepcionales. De hecho, determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado. Pero aquí también es un ejemplo de lo que es exoneración de responsabilidad, pero haciendo énfasis en el preámbulo que es la responsabilidad objetiva. Y aquí tenemos como ya un último componente que es de hecho el más, se puede decir, importante, la exigencia de dolo o culpa en la responsabilidad administrativa. Que esto lo vimos como un componente del principio de culpabilidad, ¿no? El principio de exigencia de dolo o culpa. Entonces, para poder desarrollar este último capítulo, primero hay que señalar qué es el dolo, qué es la culpa, ¿no? Y aquí vamos a recurrir también a las explicaciones más resumidas del ámbito principalmente penal, ¿no? Entonces, ¿qué es el dolo? En resumen, el dolo es la voluntad consciente, encaminada o orientada a la perpetración de un acto que la ley tipifica como delito, que sería infracción en el caso del sancionado. Pues hablamos de voluntad consciente y encaminada o orientada a la perpetración de un acto que la ley tipifica como delito. O sea, es algo que se busca, algo de lo cual se tiene conocimiento y que se eh, persigue por parte, en este caso, del autor. Por eso aquí lo resumimos de esta manera. El dolo está compuesto de dos elementos. El elemento cognitivo, que es este conocimiento que tiene o debe tener el autor que va a cometer el hecho infractor, y por otro lado el elemento volitivo, este querer, esta voluntad de querer llegar a esta finalidad, en este caso contraria al derecho. Pues el dolo resume estos dos elementos o los abarca para poder ser configurado como tal.
Y por otro lado, tenemos la culpa. La culpa como esta especie de componente que también tiene un elemento volitivo, también cognitivo, pero en menor grado. Por eso acá el autor señala, ¿no?, que para configurarse la culpa no requiere imputarle un conocimiento previo al autor. O sea, hablamos de una especie de conocimiento cognitivo, un elemento cognitivo reducido, más acotado, ¿no?, sino conocimiento en menor grado, justamente. Venía a deberes de cuidado objetivamente establecidos, habría llevado a evitar la realización del tipo penal, ¿no? O sea, acá hablamos también de deberes de cuidado, de ciertos estándares de lo que es diligencia, que la persona debió haber seguido, pero que no lo hizo, y sumado a su conocimiento no tan pleno de lo que sería, no, una ilegalidad, no, una contrariedad al derecho, lo comete y por lo tanto recae en ese supuesto de culpa. Y aquí también es un importante, también recurriendo al autor Diego Valderrama, establecer diferencias, ¿no? Porque uno dirá, culpa, ¿culpa qué es? ¿Culpa es una imprudencia, es una negligencia, es una impericia? ¿Qué es la culpa, no? ¿O cómo se puede subdividir la culpa? Entonces, acá el autor hace una interesante división en estos cuatro conceptos que pueden ser similares, pero que de hecho en la práctica son diferentes y que a nivel de derecho administrativo también es importante saberlo. Primero tenemos la imprudencia. La imprudencia supone afrontar un riesgo de manera innecesaria, pudiendo evitarse. Una persona que, pudiendo evitar justamente un resultado, una conducta, afronta el riesgo, lo asume, ¿no?, y de manera innecesaria. En segundo lugar, tenemos la negligencia. La negligencia implica la inactividad o actividad que produce un daño. Es decir, una persona comete algo o deja de hacerlo y eso conlleva un resultado que es un daño. Pero también se le agrega el no hacer algo debido, no hacerlo, o hacerlo indebido, que es lo contrario. O sea, son dos elementos. Primero, una actividad que produce un daño, y segundo, un hacer o no hacer indebido. En tercer lugar, tenemos la impericia, que tiene que ver justamente con un tema más de expertise, de experiencia, ¿no? La impericia hace referencia a actividades que para su desarrollo requieren conocimientos técnicos especiales. Sabemos, por ejemplo, de, no sé, en disciplinas como, por ejemplo, la medicina, o como, por ejemplo, alguna otra actividad que requiere de conocimientos técnicos muy especializados. Y que imaginemos que una persona común y corriente busca realizar esas actividades sin tener pleno conocimiento. Entonces ahí podemos ver que si esa actuación, esa negligencia, o sea, perdón, esa inacción por parte de este administrado conlleva a un resultado lesivo para el interés público o contra el derecho, puede ser sancionado porque justamente requirió una impericia. No tenía los conocimientos técnicos especiales para poder ejercer una conducta, una actividad, pero aún así lo hizo. Entonces, bajo esta determinación podría ser sancionado. Pero nuevamente, esto tiene que estar contemplado en la norma para poderse decir que una persona a título de impericia puede recaer en una infracción, ¿no? Y en tercer lugar, la inobservancia de los reglamentos, que ese es otro componente también más vinculado a un tema de conocibilidad normativa, ¿no? En omisión impropia, ¿no?, cuando se vulneren las normas a título de imprudencia o no se apliquen por negligencia. Los otros tres componentes, imprudencia, negligencia y impericia, hacen referencia, digámoslo así, a actividades comunes y corrientes. O sea, desconocimiento o inactividad o actividad, pero que no está vinculada necesariamente a un tema de conocimiento normativo. En cambio, el otro elemento, que es donde se basan reglamentos, enlaza estos tres componentes a el conocimiento de lo que es justamente la normativa. Cuando se vulneren las normas a título de imprudencia, no se apliquen por negligencia. O sea, una persona que, imaginemos, una autoridad que por un tema de desconocimiento, un conocimiento no tan pleno de las normas, la aplica, ¿no? O, por el contrario, que no las aplica por negligencia, porque hizo algo indebido o porque no hizo algo debido. Pero acá ya hablamos estrictamente de la relación de la persona con las normas. Esas son las formas de determinación de la culpa. Ahora, Marín, en el caso del dolo, perdón, aquí quería hacer un discurso de lo que es el dolo, pero enlazado con lo que es el derecho penal, ¿no? En el derecho penal hablamos de dolo, lo dividen en grados, ¿no? Dolo de primer grado, dolo de segundo grado, dolo de tercer grado. En este caso no se ha desarrollado porque precisamente en el derecho administrativo, como ya hemos dicho, pues no hay tanta enlace en lo que son autores inmediatos, ¿no?, coautores, salvo que la norma los regule. Por eso es que ahí la aplicación de estos grados de dolo pueden ser variables.
pero que pueden tener ciertos matices en su aplicación en la práctica. Y en el caso nuevamente de doble culpa, aquí también vamos a hacer una especie de contraposición a lo que es el derecho penal, pero cuyos elementos son importantes. Hablamos de dolo y hablamos de culpa. En el caso del dolo, dijimos que no íbamos a hablar del dolo de primer grado, segundo grado, sino más que nada del tema del dolo directo, indirecto y el dolo eventual. Y aquí, por ejemplo, vemos que en el dolo hay tres clasificaciones en función al grado de conocimiento o voluntad de la persona, y en la culpa habían dos, consciente e inconsciente. En el caso del dolo directo, hablamos de que el elemento que prevalece es la voluntad. Más que el conocimiento de una persona, lo que prevalece es la voluntad de querer, en este caso, cometer una infracción. Por lo tanto, eso hace que, digamos, su reproche pueda ser mayor. En el caso del dolo indirecto es un tema más de conocimiento, más que de voluntad. La persona conoce el hecho, no lo quiere necesariamente, no lo quiere de tal manera, pero por eso el hecho de conocer, digamos así, la propia conducta o sus consecuencias, recae en esa conducta. Y en el caso del dolo eventual, y que está enlazado con la culpa consciente, el elemento común que tienen ambos es que hay conocimiento, pero no hay voluntad. O sea, una persona conoce una conducta como, digamos, reprochable, pero no desea necesariamente cometerla, ¿no? Pero la diferencia principal está en que en el caso del dolo eventual, la persona asume la producción del resultado. La persona básicamente dice, yo sé, no tengo voluntad de hacerlo, tengo conocimiento, pero lo voy a asumir. Como decía, me da igual. Imaginemos el caso de una persona que está conduciendo en alta velocidad y que está conduciendo por la carretera y ve una pareja que está caminando que va a cruzar la carretera. Entonces, esta persona está en la posibilidad de poder evitar un accidente, no lo quiere obviamente, pero porque está conduciendo a alta velocidad, pero no quiere atropellar a nadie, pero ve que se están acercando a esas dos personas. Entonces, la persona en ese momento puede decir, bueno, yo sé que esto va a pasar, lo sé, lo conozco, no quiero hacerlo, pero bueno, ya voy a asumir lo que pueda pasar, voy a seguir de frente. Y comete en este caso el accidente, atropella a las personas. Entonces, ese es un ejemplo, por ejemplo, de dolo eventual. La persona asume la producción del resultado del accidente, diciendo, bueno, ya me da igual, voy a ver qué pasa. En cambio, en el caso de la culpa consciente, también es el mismo caso, la persona estaba manejando y pasan estas dos personas. Pero aquí el autor señala, ¿no? O mejor dicho, piensa, ya, yo conozco, yo sé que puedo atropellar a estas personas, yo no lo voy a asumir, simplemente espero, voy a tener fe en que no voy a generar el accidente, que no les voy a hacer daño. O sea, aquí digamos que su conducta es un poquito menos, no sé si reprochable, porque la persona no es que le da igual, sino que la persona tiene una especie de sensación o de confianza en que el resultado no va a pasar. Que bueno, puede terminar pasando, pero no fue una actitud, digamos, más despreocupada, más reprochable, llamémoslo así, que en el caso del dolo eventual. Y finalmente, la culpa inconsciente, que es la ausencia de estos dos elementos del dolo, ¿no? La falta de conocimiento y la falta de voluntad. Que podríamos hablar justamente de personas que no se encontraban en capacidades para poder realizar determinada conducta o no han querido producir algún tipo de resultado. Entonces, estos elementos son bien importantes a efectos de poder comprender el tema de la exigencia de dolo culpa, porque en el caso de la responsabilidad administrativa subjetiva, lo que se exige es eso, la presencia de dolo culpa. Para ustedes también me podrán decir, ¿no? ¿Cómo es que yo puedo determinar que una persona haya actuado de manera imprudente, de manera negligente, con impericia, o haya llegado a un tema de lo que es dolo directo o indirecto? ¿Cómo podría yo determinar eso si básicamente es entrar en la voluntad de la persona o, digamos, leer la mente? Aquí tenemos dos matices importantes que señalar, ¿no? En primer lugar, como dijimos, ¿no? Los elementos de la culpa, la imprudencia, la negligencia, la impericia, en diversas normas, ya más que nada sectoriales, se regulan diversas conductas, diversas obligaciones que te dan, digamos, te configuran lo que sería la conducta en contrario, o sea, una imprudencia, una negligencia, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de la culpa, podríamos hablar de lo que es la seguridad y salud en el trabajo, donde allí se regulan diversos deberes de cuidado, por ejemplo, por parte del empleador hacia sus trabajadores, y también se regulan supuestos en los cuales el empleador puede, no necesariamente queriendo,
afrontar riesgos que pudieron evitarse de manera innecesaria, por ejemplo, al dar condiciones de trabajo o condiciones de seguridad, pero que las asumió, que no las consideró valiosas, que simplemente no las hizo y por eso puede ser castigado, ¿no? O también en actividad o actividad, ¿no? La norma puede regular supuestos en los cuales la persona no, el empleador, perdón, no realizó una conducta, hizo lo indebido, pero de manera, digamos, negligente y por lo tanto produjo un daño en este caso a los trabajadores. Pues en ese caso, al no haber dispuesto medidas de seguridad, eh, es un caso de inactividad y justamente hizo algo indebido, generó un daño. La norma regula esos supuestos como una infracción. O en el caso de la impericia también, ¿no? En el caso de la impericia, cuando hablamos de conocimientos específicos, ahí que podemos hablar, casos, por ejemplo, de eh, administrados en materia de transporte que realizan actividades que muchas veces son muy específicas, como por ejemplo el tema de lo que son evaluaciones técnico-vehiculares, o lo que podrían ser aspectos sobre, por ejemplo, otorgamiento de certificados médicos o de licencias de conducir, que justamente por su falta de expertise lo desarrollan y asumen eso. Pues ahí podemos hablar, por ejemplo, de un caso de impericia. Y en el caso de la observancia de normativa, también, bueno, esos son casos más puntuales, pero que también la norma puede regular esos casos, cuando un administrado o incluso una autoridad eh, actúa en normas, ¿no? Las ejerce, pero a sabiendas, ya sea de mayor o menor grado, de que estas normas pues, pueden generar alguna vulneración, pueden generar pues, algún problema. Va a depender de cada caso en concreto, el momento de poder determinar el dolo y culpa. Y el dolo, como segundo elemento, el dolo, ¿cómo es que yo lo puedo acreditar? Para eso, como se había señalado en las clases de lo que es procedimiento administrativo general, tenemos la parte específica de lo que es la media probatoria, la probatoria, donde ahí se valoran diversos elementos probatorios, ¿no? Llamémosle testimonios, o sea, lo que el administrador dice se toma en cuenta, llamémosle también documentos de cara a lo que es cartas que primero el administrador, oficios, ¿no? O simplemente, bueno, informes o el apoyo que puedan tener de personal pericial para acreditar que esa persona pudo haber actuado con determinada voluntad o determinado conocimiento que permiten acreditar que esa persona pudo tener estos dos elementos en mayor o menor medida. Entonces, no es necesario, digamos así, que se recurra a ese supuesto extremo de que vayamos a entrar a la mente de una persona. O sea, hay otros componentes que pueden evaluarse para sumados, determinar que una persona haya actuado a título de dolo culpa, ¿no? Y el dolo, pues, es el más importante. Pero esto sí también, a nivel también de lo que es medio probanza, también es más difícil, ¿no? El tema del dolo eventual y el tema de la culpa consciente. Porque aquí sí estamos hablando de casos límite. El caso que les di de la persona que estaba manejando el vehículo, por ejemplo. Uno a nivel, digamos así, de laboratorio puede decir, sí, pues la persona asumió el resultado o la persona confió en que el resultado no se da, pero eso es muy difícil de probar de cara a la evaluación de la persona. O la persona puede decir algo con su abogado para llegar a un resultado más beneficioso, ¿no? Porque obviamente la culpa consciente es sancionada con mayor medida que el dolo eventual. Pero aquí también recurrimos a lo que son los elementos probatorios. Por ejemplo, el grado, digamos, de afectación de las personas, cómo terminó el auto, esa evaluación de carácter técnico que puede hacerse para decir si la persona efectivamente tomó o no determinada actuación, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que en la práctica estos elementos, por más que parecieran netamente volitivos, subjetivos, se puedan concretizar. No es algo perfecto, en realidad es perfectible, pero va a depender de cada caso en concreto, ¿no? Y justamente, que tenía, perdóname, sí, aquí hablamos justamente de lo que es lo que son las eximentes de responsabilidad, ¿ok? Y con esto creo que sería ya lo esencial, ¿no? Cuando hablamos de responsabilidad subjetiva, como está contemplada en la LEPAC establece la responsabilidad subjetiva y regula diversos supuestos de atenuantes y de eximentes. Entonces, aquí vemos un caso en los cuales la LEPAC te pone como regla general la existencia de doble culpa, pero a su vez te señala de que pueden haber elementos que atenúen o te eximan de responsabilidad. Entonces, lo usual sería pensar de que si uno tiene como regla general la responsabilidad subjetiva, si uno va a responsabilidad objetiva, no habrían elementos eximentes o atenuantes.
pero en realidad no es así, porque en la propia norma, los elementos eximentes de responsabilidad son orientados no tanto al dolo de la culpa, sino como había señalado, por ejemplo, conductas desplegadas por el administrado. Tenemos, por ejemplo, en el caso de un eximente puede ser el hecho de que una persona, un administrado, haya seguido una orden directa de su superior jerárquico y que que esa ejecución de esa orden haya generado pues, algún daño. Pues ahí el administrado, como eximente, puede acreditar bajo ciertos elementos de que esa orden, él fue consciente de esta orden, se puede haber pronunciado en contra, pero aún así, por un tema de relación de jerarquía, lo tuvo que cumplir. Entonces, ahí, por ejemplo, no está tan enfocado lo que sería el conocimiento, ¿no? Sino puede ser bajo una determinada probanza, un documento, un informe o un correo electrónico que demuestre que la persona no compartía, digamos, la orden que se le iba a dar, porque sabía que era contra el derecho, pero como sí lo hizo. Entonces, por más que sea responsabilidad subjetiva la regla general en el DEPAC, los eximentes pueden tener elementos que no necesariamente van orientados al robo de la culpa. Y en el caso de la responsabilidad objetiva, con mayor razón. O sea, no necesariamente por el hecho de que la responsabilidad sea objetiva y se enfoque en la conducta, las eximentes necesariamente vayan por ese camino. O si van por ese camino no quiere decir que es porque prevalece la responsabilidad objetiva, no. Sino que los eximentes de responsabilidad lo que buscan es atacar diversos escenarios en los cuales pues no debería haber un reproche al administrado porque pudo, digamos, en este caso, subsanar su conducta o o puede demostrar de que no tenía una necesidad de contra el derecho. Y por lo tanto debería ser, en este caso, perdonado, si queremos llamarlo así, de posible responsabilidad, ¿no? Entonces, esto es, digamos, a manera de resumen, lo que se contempla en lo que es la responsabilidad subjetiva, la responsabilidad objetiva y la exigencia de dolo culpa en el derecho administrativo sancionador. Aquí, bueno, tenemos ya la explicación de las referencias de los autores que han sido consultados, a efectos de la presente presentación. Es un capítulo, como le dije, ya más acotado, pero que de hecho es muy importante tomar en cuenta porque no se queda netamente en lo que es la responsabilidad subjetiva, la responsabilidad objetiva, sino que desarrolla ya los componentes de cada uno, sobre todo la responsabilidad subjetiva, que es el más empleado. Ahora, si me preguntan cuál es el tipo de responsabilidad que a nivel, digamos, nacional está más, digamos así, aceptado o incluso está más regulado, diríamos que es la responsabilidad objetiva, ¿no? Pero como ya, ¿y por qué? Porque han sido normas que muchas veces han sido emitidas con anterioridad a la modificación de la LEPAC que fue en el 2016. Pero aún así, a nivel ya de técnica legislativa, lo que se ha buscado es contemplar diversos elementos de evaluación de responsabilidad que van por el lado de la responsabilidad subjetiva. Por ejemplo, si tenemos en el caso laboral, el caso de lo que es inspección laboral, ahí la SUNAFIL, para el tema de responsabilidad, ataca el elemento objetivo, porque busca parametrar la responsabilidad justamente la infracción de la norma, pero para poder determinar la responsabilidad se enfoca en lo que son los llamados gráficos o cuadros para poder sancionar a una persona. Y en esos elementos que determinan, o variables como se les llama, para poder graduar una sanción o no, toma en cuenta, por ejemplo, un tema de intención o voluntad. O toma, por ejemplo, también elementos de seguridad y salud en el trabajo, si queremos acordar ese término, para hablar de si hubo intención o no, si hubo negligencia o no por parte del empleador o de un administrador. Pues eso es lo que, en resumen, quiere decir esta sesión. Y bueno, ante eso yo quedo presto a las preguntas que tengan, con mucho gusto. ¿Sí? ¿Alguien Maestro, tiene? sí, referente a las preguntas, estimados participantes, es al finalizar la sesión, para que así no haya ninguna interrupción hacia nuestro docente. Adelante, doctor Carlos Ignacio. Sí, como señalaba acá, sí, pero ustedes que aquí había uno, este era el completo de lo que sería la exposición. Si me permiten, puedo hacer un desarrollo más pormenorizado de algunos elementos. Bueno, que no sé si también se agota el tiempo.
pero entonces vamos a hacer un desarrollo un poquito más detallado de algunos componentes. Ya. Entonces, para más o menos hacer una capítulo más específico de cada tema, como les había señalado, este era el preámbulo de lo que era la potestad sancionadora, ¿no? Y como habíamos hablado de cómo el derecho sancionador pues, se encaminaba netamente a lo que sería el cumplimiento de lo que serían las finalidades de la administración, que es en este caso tutelar el interés público, y cómo esto determinaba de que, que se distinga el derecho penal. Y aquí nuevamente podemos hacer hincapié en lo que es el doble de la culpa. Mientras que en el derecho penal el énfasis está en lo que es la protección de bienes jurídicos, que en este caso son de titularidad de los administrados, como pueden ser la vida, la salud, la integridad. En el caso de la administración, son más que nada el bien jurídico digamos, por predilección, es el interés de la administración, el interés general. Entonces, por ejemplo, si hablamos de temas de contaminación en materia ambiental, ahí el bien jurídico es justamente el interés general, porque es, llamémoslo así, la salubridad que hay de cara a lo que son los administrados. O sea, hablamos, por ejemplo, de accidentes de tránsito, si bien tienen un resultado que afecta la salud o la integridad de las personas, en realidad lo que está detrás allí como bien jurídico es el respeto o el cumplimiento de las normas de tránsito. Entonces, ahí, por ejemplo, ya encontramos una diferencia en lo que son los bienes jurídicos tutelados, ¿no? En segundo lugar, también, a nivel de lo que es el derecho penal, tenemos esta posibilidad de lo que es la prevalencia de algunos elementos probatorios, como son, en el caso del derecho penal, la prueba testimonial, en el caso del proceso penal, o también el tema, bueno, tanto de lo que dirían pericias o los componentes que atacan el tema de si una infracción se cometió para poder demostrar el doble de la culpa. En el caso del derecho administrativo sancionado, tenemos otros baremos, aparte obviamente de un tema de testimonios o de un tema también de la declaración del imputado, tenemos también la evaluación documentaria, como había señalado anteriormente. Y aquí también el tema pericial es importante. O también, por ejemplo, las evaluaciones que puede hacer la autoridad administrativa de oficio cuando hace las famosas visitas inspectivas. Que esto está, bueno, eh, es más común en el ámbito ambiental o laboral. En el ámbito ambiental, muchas veces son importantes las visitas inspectivas que realiza la autoridad ambiental, o en el caso laboral, el inspector de trabajo, porque ahí recopilas justamente diversos elementos que te van a permitir determinar, en el caso de responsabilidad subjetiva, que hubo una intención o no por parte del presunto infractor, ya sea el empleador, ya sea el trabajador, o en el caso de materia ambiental, ya sea el propio autor de la contaminación que se generó. Entonces, ahí, por ejemplo, hay otro elemento importante que diferenciar. Ahora, un aspecto también muy esencial que hay que tener en cuenta aquí es, cuando hablamos de lo que son potestades y deberes, en el ámbito administrativo, de hecho, esto es, digamos, se da por presupuesto. Cuando hablamos de potestad, cuando hablamos de situaciones jurídicas subjetivas, esto tiene más un desarrollo de carácter civil. Cuando hablamos de lo que son derechos potestativos, lo que son intereses, en el caso del derecho administrativo no está muy desarrollado, pero sí es importante tomarlo en cuenta, porque así justamente te permite identificar titularidades. Cuando hablamos de potestad, hablamos de un sujeto activo, que es en este caso la administración, y cuando hablamos del deber de sujeción también es importante señalar eso. ¿Y por qué? Porque como dijimos, el deber de sujeción nace a raíz de un titular. En este caso puede ser el autor. Pero en algunos casos, cuando buscamos contemplar posibles otros, digamos así, participantes, como son coautores, autoridades mediatas, dependiendo de cómo regule cada norma en particular esos supuestos, allí es importante tomar en cuenta eso. ¿Quién es el titular de la situación jurídica y cómo es que el otro, digamos así, titular, a título de qué estaría respondiendo? Si es que tenía una obligación, si es que tenía alguna, digamos así, legitimidad para poder responder, ¿no? Y para eso también recurrimos a este enlace entre lo que son obligaciones de los administrados o deberes con infracciones y con sus correspondientes sanciones. Entonces, el ámbito de evaluación justamente nace a raíz de esta evaluación de situaciones jurídicas subjetivas, que parece algo quizás no tan importante a modo general, pero que te puede o que te permite aterrizar grados de responsabilidad incluso, o la famosa diferencia de lo que son
los órganos y los, digamos así, los sistemas, ¿no? Es bueno también hacer estos cursos de qué es una entidad o una institución y diferenciarla de lo que son sus órganos y sus órganos también su personal, porque así también te permite diferenciar entre qué personas estarían sujetas a determinado tipo de responsabilidad y en qué medida. Ahora, en el tema de lo que es la potestad sancionadora, también como habíamos dicho, la potestad sancionadora tiene varias finalidades. La finalidad punitiva, como habíamos dicho, era la finalidad más importante, porque eso también decanta de lo que es la sanción, pero de hecho hay otras finalidades, ¿no? Y muchas veces por el incumplimiento de esas finalidades también se puede infraccionar o sancionar. Una de ellas, por ejemplo, es en el caso de las finalidades preventivas. Muchas veces muchas normas decantadas de lo que es la potestad sancionadora hablan de una finalidad preventiva. Diversas autoridades, diversos administrados, se les dé determinadas acciones, o se les imponga determinadas obligaciones para prevenir un resultado, ¿no? Y que si no se realizan pueden ser sancionados. Entonces, por ejemplo, podemos hablar nuevamente de lo que es el tema de inspección laboral. Allí, por ejemplo, se regulan como obligaciones aspectos como, por ejemplo, capacitación, que se pueden dar a los administrados. Pues, allí, por ejemplo, ¿por qué se busca dar esas capacitaciones? Porque lo que se busca es que las personas que van a llevar, por ejemplo, equipos de seguridad, cascos, etcétera, o vestuarios para hacer actividades peligrosas como son minería o como son actividades vinculadas a hidrocarburos o a electricidad, puedan no verse inmersas en consecuencias negativas, ¿no? Afecta accidentes, enfermedades, ¿no? Etcétera. Pues ahí, por ejemplo, esta obligación de capacitación está como un deber, una obligación en este caso del empleador, y en caso de que no realiza esas capacitaciones, se le puede imponer una sanción, porque puede configurar una infracción que conlleva una sanción. Entonces aquí, por ejemplo, este es un caso de lo que es una finalidad preventiva. Yo busco que tú efectúes determinadas actividades para con eso evitar determinados resultados, ya sean dañosos para el interés público, que tiene que ver con el respeto de normas de seguridad y salud en el trabajo, o también de manera indirecta afectación a derechos de los ciudadanos, de los administrados, ¿no? Su salud, su integridad. Pero es un fin preventivo. O también, por ejemplo, medidas orientadas en materia ambiental. Cuando hablamos de estudios ambientales, el famoso EIA, ¿no? U otros anteriores también, con normas como por ejemplo la que regulaba el PAM. Ahí también se busca que las entidades, las autoridades, al momento de querer, por ejemplo, realizar actividades de explotación, actividades vinculadas a aprovechamiento de recursos, puedan tomar en cuenta estudios que les permitan evitar afectaciones al medio ambiente, ¿no? Y obviamente eso también tiene un correlato a nivel de lo que es obligaciones y normativas de infracciones y sanciones. Si no se cumplen, o si se superan, por ejemplo, determinados lo que se llaman los famosos límites máximos permisibles, el administrado puede ser sancionado, la autoridad puede ser sancionada. ¿Y por qué se busca hacer esto de antemano? Porque no se quiere generar un daño al medio ambiente. Hay también otro principio en materia ambiental que es el principio, por ejemplo, precautorio, también que te permite eso, que antes de que se pueda llegar a cumplir alguna conducta, que se establezcan diversas medidas para no llegar a ese resultado. O si se llegan a cometer, que se le exija a la autoridad o al administrado que ha cometido la infracción a corregir ese daño, a repararlo, ya sea con medidas de mitigación de impacto ambiental o ya sea con medidas de lo que serían reparaciones de carácter monetario. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, una manifestación de lo que sería otra finalidad de la posición sancionadora de la sanción, que es una finalidad preventiva. Otra finalidad que tenemos en materia de sanciones es una finalidad educativa, que esto se está volviendo ahora un poco más común, constante en diversos ordenamientos o en diversas autoridades e instituciones. Hay autoridades que ya no buscan necesariamente ir por esta finalidad punitiva. ¿Por qué? Porque en muchos casos, por una evaluación de carácter estadístico o por un tema de eficiencia, se dan cuenta de que no es beneficioso o que simplemente no funciona, ¿no? Por ejemplo, muchos dicen, no, mientras más fuertes sean las normas o mientras más regulado sea el tema de imponer más infracciones, más sanciones, mejor va a funcionar el sistema. Y no necesariamente es así. Y el ejemplo más claro que tenemos, lamentablemente, es, por ejemplo, en el ámbito del transporte y el tránsito. Miles de conductores tienen inmensidad de papeletas
y muchos de ellos siguen conduciendo sus vehículos o a pesar de que no se están inhabilitados, buscan la manera de seguir ejerciendo sus actividades a margen de la ley. Entonces, a nivel de doctrina, ¿no? Principalmente se han buscado desarrollar otras finalidades de lo que sería la protección sancionadora. Por ejemplo, a nivel educativo, ¿no? Que se busque educar a la persona. Pero eso no quiere decir que solamente se eduque y ya, ¿no? Que esta educación vaya de la mano con, digamos, medidas que se puedan implementar de cara a esas personas y que si no son cumplidas, ahí recién se pueda pasar en ámbito punitivo. Pero lo que se busca es darles, digamos, una especie de excursos de lo que son las normas, el cumplimiento de reglamentos, para que ellos, digamos, de voluntad propia puedan decir, bueno, yo soy consciente, ahora conozco más sobre mi regulación sectorial y sé de los problemas que puede generar esto y por lo tanto voy a encaminar mi conducta a cumplir mis normas, ¿no? Esto de cara a lo que es un tema de protección sancionadora. También está en el ámbito de fiscalización, que es otra actividad que muchas veces la consideran como un antecesor, un antecedente o un paso previo a la protección sancionadora. También en la parte de fiscalización también tiene esas finalidades así diversas. Solo que en el caso de la fiscalización, su finalidad principal, a diferencia de la finalidad en un tema de protección sancionadora, es simplemente verificar el cumplimiento de las normas. O sea, yo hago un checklist y veo que las normas se han cumplido. Pero también la fiscalización tiene otras finalidades complementarias, como puede ser la finalidad educativa, donde ahí las autoridades que ejercen la labor de fiscalización hacen también una labor de enseñanza, en este caso de los administrados, ¿no? Entonces, ahí vemos, por ejemplo, otros casos en los cuales las sanciones no necesariamente tienen que ir por el lado del castigo, porque también se ha demostrado por estudios de que el castigo muchas veces es contraproducente. Genera, digamos, más escudos, si se puede decir así, por parte de los administrados hacia la autoridad o en sí, en general, hacia el cumplimiento de sus normas. Y por lo tanto, esas otras técnicas son también valiosas. Como le dije, a nivel de la normativa nacional no está tan desarrollado, solo en algunos sectores, pero de hecho va a tener mayor preponderancia, como creo yo, en otros ordenamientos ya más comparados, ¿no? Llamémosle ya Europa, ¿no? Otros más. Bueno, y eso es lo que estábamos viendo de lo que es la protección sancionadora. Aquí también quería hacer un desarrollo particular, más extenso, de lo que es el tema del procedimiento sancionador. Como habíamos dicho, el procedimiento sancionador es un instrumento de la protección sancionadora para poder controlar sus fines. Pero en el caso del procedimiento sancionador, muchas veces se lo suele equiparar, ¿no? A la protección sancionadora o muchas veces se lo suele encaminar necesariamente a una sanción administrativa, que si bien es su componente por, digamos, por predilección, tiene otras, digamos, otros componentes que también pueden ser evaluados, ¿no? El procedimiento sancionador, así como un brazo más específico del procedimiento general, tiene también otras medidas que se editan en su desarrollo, ¿no? Tenemos las famosas medidas preventivas, famosas medidas correctivas, que también van encaminadas de alguna otra manera a lo que hablamos anteriormente de lo que es la finalidad de la protección sancionadora. Solamente que aquí ya están englobadas a poder generar una sanción. De las medidas preventivas, por ejemplo, buscan que en un procedimiento sancionador se pueda generar que la persona que está inmersa en un procedimiento sancionador, como su nombre lo dice, se prevenga de tomar obras, acciones o la misma acción de manera reiterada para generar una afectación a un determinado bien jurídico. Pues, como su nombre lo dice, esta medida lo que busca es prevenir. Busca también asegurar el resultado de la resolución que se emita por parte de la autoridad y por lo tanto va a garantizar el resultado, ese resultado. Imaginemos el caso, por ejemplo, de cuando estamos en un tema también de transporte. Un vehículo que ocasionó un accidente y atropelló a unas personas. Entonces, ahí la persona que manejaba el vehículo obviamente va a ser sometida a un procedimiento sancionador, pero para evitar que esta persona no sé, se pueda escapar o que pueda cometer la misma conducta con su vehículo, lo que se hace es, a modo de una medida preventiva, el vehículo se interna, lleva un depósito hasta que se dicte ya la decisión por parte de la autoridad. Entonces, ahí, por ejemplo, la finalidad es doble, ¿no? Como dije, garantiza el resultado de la resolución que se emita antes de que la persona pueda tomar alguna medida, pero también evitas que la persona pueda llegar a cometer otras conductas que puedan ser atentatorias de derechos de las personas, ¿no? O las medidas correctivas, también que están encaminadas a que la persona no pueda generar una afectación a determinados bienes jurídicos.
Eso es bueno también saberlo porque está de la mano nuevamente con la evaluación de responsabilidad. O sea, porque en la medida en que una persona pueda, digamos, cumplir con estas medidas o pueda en un procedimiento con su propia conducta tener diversas ¿cómo decirlo? Medios de prueba, puede también señalar de que su responsabilidad se atenúe. Y en el caso de responsabilidad objetiva también es bueno aclararlo. Muchas de las normas que regulan la responsabilidad objetiva, como hemos visto, ¿no? La norma ambiental o las normas en materia de transporte, si bien tienen como regla general la responsabilidad objetiva, o sea, la ausencia de dolo o culpa, muchas de ellas en su regulación específica te señalan de que como un elemento para sancionar van a tomar en cuenta la intencionalidad de la persona. O sea, no van a tomar en cuenta el todo de la culpa para decir que una persona es responsable, no lo van a hacer porque van a tomar en cuenta simplemente si se cumplió o no con las normas, si la persona cometió o no la conducta, pero sí van a tomar en cuenta la intención de la persona a efectos de poder señalar si la pena, la sanción, perdón, que se le va a imponer puede ser mayor o menor en determinado grado. O sea, se señala como un elemento justamente de graduación de sanción. Por más que ahí esté ausente el elemento de dolo o culpa como determinante de responsabilidad, sí se toma en cuenta para poder ver en qué grado se sanciona a una persona. Igual con el caso también de las medidas preventivas y correctivas, porque otros elementos que se toman en cuenta para poder decir si va a ser sancionada una persona o no, en mayor o menor medida es la conducta de la persona, ¿no? O su conducta posterior a la comisión de los hechos. Y eso está regulado en el principio de razonabilidad. Vayamos al caso nuevamente, ¿no? De la persona que atropella a otras. Un elemento de graduación es justamente las circunstancias del hecho. Es como un componente de las circunstancias del hecho, tenemos, por ejemplo, que la persona, luego de que se haya producido esa situación, haya visto por conveniente auxiliar a las personas. Pues la persona se baja del auto, llama a la ambulancia, llama a la policía y está todo el momento presente ahí. Eso no va a excluir de responsabilidad, obviamente no, porque la norma ya establece una consecuencia y es responsabilidad objetiva, pero su conducta al momento de haberse evaluado los hechos puede generar de que se le sancione con una mayor, con una mayor multa, una menor multa, ¿no? Siempre y cuando, como les digo, la propia norma regule esa posibilidad, porque ahí hay otras normas que establecen la responsabilidad o la sanción ya de manera tácita, ya a través de una fórmula, y que esa fórmula muchas veces no determina esa evaluación, porque son más que nada variables. Eso es lo que es importante también a efectos de saber para poder decir la responsabilidad subjetiva o objetiva tiene mayor o menor importancia en uno y otro caso. Ahora, también quería hacer hincapié en los elementos que se señalaban pues, de la acción administrativa, ¿no? Porque, como ya hemos dicho, las acciones administrativas tienen como finalidad causar un castigo. Muchos autores señalan de que esta es la finalidad principal, como les había señalado, pero otros autores señalan de que no es tanto así, ¿no? Porque a nivel ya de sancionador se decantan por un tema de finalidad disuasiva, ¿no? Dicen, no, la finalidad de la sanción es que la persona no vuelva a cometer una conducta. Yo no me enfoco en el castigo, pero a nivel de doctrina, bueno, está todavía ahí muy, muy peleado. O sea, muchos autores dicen, no, que si no hay castigo, entonces la sanción no cumple su finalidad, ¿no? ¿Yo para qué lo voy a castigar, no? Y muchas veces la finalidad disuasiva no funciona. Para eso puedo tener otros elementos. Pero los autores señalan, no, es que la finalidad disuasiva en realidad es lo que hace que la sanción tenga razón de ser. Porque una persona puede, ya la castigo, pero nada obsta que la persona pueda volver a cometer la misma conducta, la misma infracción. Como si yo la disuado, si yo soy, digamos, lo suficientemente contundente, ya sea con una sanción o con otros mecanismos como son medidas de seguridad o un tema de capacitaciones, como pasa también en el caso de transporte y tránsito, yo voy a lograr lo que quiero, que es que ya la persona no comete infracción. Pero eso todavía está muy, muy, como le dije, muy, muy peleado a nivel de lo que es la doctrina, ¿no? Ahora, el tema del principio de culpabilidad, ¿no? Como les había dicho, el autor Baconeto, que es en el cual me he basado principalmente para poder desarrollar el principio de culpabilidad, subdivide, ¿no?, este principio en cuatro, que son los que ya habíamos visto anteriormente. Pero muchos autores también solamente acotan el principio de culpabilidad a lo que es la existencia de dolo culpa, ¿no? Entonces, a lo que sería la acreditación de este principio en la práctica, muchos
podrán ver quizás ¿no? en algunos informes o quizás en algunas resoluciones que solamente se evalúa eso, el tema del dolo de la culpa, o que muchas veces no se evalúa, no se tiene la dolo de la culpa, pero en el desarrollo de las resoluciones se da a entender que sí. Como les dije, ¿no? Cuando hablamos de evaluación de pericias, testimonios, pues no necesariamente hablan de que la persona tuvo la voluntad de, o que tuvo conocimiento de, pero sí, a través de ese análisis de elementos, basta con acreditar. Y no pasan a la evaluación que les había señalado, ¿no? La evaluación del principio de personalidad de las penas, de imputación por el hecho o de reprochabilidad de sentido estricto. ¿Y por qué no lo hacen? Porque, bueno, el criterio del doctor Baconeto, de hecho, es interesante, muy interesante, porque hace esta subdivisión y explicación diferenciada, pero que como no tiene un correlato normativo, claro que puede haber algún supuesto específico, no se toma en cuenta. Entonces, la gran mayoría de autoridades solamente se señala a lo que se puede señalar por el Tribunal Constitucional, como vimos, ¿no? Que es el tema de dolo o culpa, pero no hacen un hincapié en los otros elementos. Ahora, a nivel de lo que es probanza, sí sería recomendable de que se haga esta evaluación. ¿Y por qué? Porque mientras más acotado sea el análisis por parte de, en este caso, el administrado, el abogado que defiende, va a tener muchas más herramientas para poder defenderse. Como le dije, en el caso, por ejemplo, de personalidad de las penas, puede pasar, como pasa en el caso de transporte y tránsito, de que la autoridad busque en mayor medida sancionar no solo a la persona, digamos así, el propietario del vehículo, sino que busque sancionar que busque sancionar a quien atropelló a la persona, a quien usaba el vehículo, pero que también quiera sancionar al propietario del vehículo, porque el reglamento de tránsito te señala que puede responder solidariamente. Ya, pero si uno hace un análisis y un desarrollo acotado, bien fundamentado del principio de proporcionalidad de las penas, podría llegar a la conclusión de que no tendría por qué ser sancionado al propietario. Esa es una pregunta muy común que se me hace en la práctica. Yo ¿por qué tengo que responder por un accidente que ha causado, no sé, mi primo, mi sobrino, si él manejaba el vehículo? Yo no estaba manejando, yo solamente se lo presté. Y lo que señala la autoridad es, no, pero tú, según el reglamento tal, tú también puedes responder solidariamente. Ya, pero ahí va a depender que, como le dije, que si se desarrolla el principio, por más que no esté contemplado normativamente en la LEPA o en otro instrumento, te permita poderte verte, digamos, salvado de lo que sería una posible responsabilidad administrativa, en este caso de carácter solidario. Porque varias de las autoridades, obviamente las que más tienen esa labor de análisis, pueden basarse en su decisión a la vez justamente como les digo de la doctrina más especializada. O si no se llega a hacer esta evaluación por parte de la autoridad administrativa, puede hacerlo el juez. Ustedes saben, pues, en un tema administrativo se puede ir a la vía contenciosa. Los jueces, por predilección, son más, creo yo, conscientes o más cuidadosos en lo que es el desarrollo de su sustento y tienen un mayor enfoque en lo que es el tema doctrinario, jurisprudencial, o también un enfoque en lo que es, pues, un enfoque garantista. Pues, que lo desarrollen desde las primeras etapas del procedimiento sancionador, como le dije, estos principios, quizás no puedan servir en el procedimiento como tal, pero puede llegar a buen puerto en el desarrollo de lo que sería un proceso contencioso administrativo, o incluso también, si se quiere ir por la vía también de los recursos constitucional, también es válido. Tampoco es cuestión de descartarlos, pero sí es bueno que sepan de que en la práctica, pues obviamente se toman principalmente el tema de la culpa. Aquí tenemos también lo que señalaba el Tribunal Constitucional y el Tribunal Español, justamente. El Tribunal Español, por más que la sentencia sea del año 90, ya ha emitido diversas sentencias posteriores, donde ya ellos, por ejemplo, ya han declarado de manera clara de que el principio de culpabilidad es sumamente necesario para que se configure una infracción. Y ellos lo enfocan a lo que es justamente la culpabilidad o la responsabilidad subjetiva. Entonces, aquí creo que en la práctica, cuando hablamos de culpabilidad, más en las autoridades o también con los propios administrados, se enfocan en otros principios, el principio de legalidad, el principio de tipicidad o el debido procedimiento. Porque como desarrollo de las normativo, pues el principio de culpabilidad quizás no está tan enfocado como un elemento trascendental para determinar responsabilidad. Pero en el caso comparado, sí. En el caso comparado, sí lo señala como si no me demuestras culpabilidad, si no me demuestras presencia de doble culpa,
La persona no va a ser sancionada, no puede serlo. Y para eso ni siquiera regula el eximente, simplemente basta con que se acrediten los elementos del dolo o la culpa para decir hay una responsabilidad. Entonces, eso es, por ejemplo, una diferencia significativa con el caso peruano. Y como le dije, yo a título personal creo que si la responsabilidad objetiva está tan ahorita todavía presente es por eso, quizás porque ya sea por falta de conocimientos o ya sea por también falta de insumos o recursos que tienen las propias autoridades para hacer una evaluación, prefieren que la evaluación sea más sencilla en el sentido de que haya simplemente una comparación entre lo que es la norma y la conducta cometida para decir, bueno, ya eso es suficiente para mí para decir que hay responsabilidad. El dolo y la culpa lo puedo tomar en cuenta, pero solamente para agradar una sanción, o quizás en algunos casos, si mi norma me lo dice, para eximir de responsabilidad, ¿no? Pero yo voy a tomar en cuenta el tema de la configuración de la conducta y lo que me dice mi norma. Entonces, ahí también, eso le quita un poco también de, creo yo, de, digamos así, aprecio también a la autoridad en sí, ¿no? Porque lo que uno busca de su autoridad también es que sea lo más digamos así, analítica posible, ¿no? No solamente que se haga una labor de exégesis de, ah, esto es lo que dice mi norma y por lo tanto ya configuración de interacción, sino que tome en cuenta todo el panorama. Y eso es lo que justamente se busca de cara a los administrados, ¿no? Generar predictibilidad, generar transparencia, que haya también una evaluación de su conducta como tal, de su intención, de las circunstancias del hecho, como les dije, porque eso sí, la propia LEPAC lo regula, el principio de razonabilidad, en lugar de simplemente hacer esta labor comparativa entre norma y conducta. Entonces, aquí, bueno, ya es lo que estábamos hablando del principio de culpabilidad, ¿no? Como hablábamos de la prohibición de la responsabilidad objetiva, ¿no? En el derecho penal, bueno, al menos esto ya está prácticamente cerrado, ¿no? El derecho penal es algo más claro, en el sancionador administrativo no. Y aquí también quería hacer un hincapié, ¿no? En el caso de la responsabilidad objetiva. Como hemos dicho, la responsabilidad objetiva está permitida en el ámbito administrativo, a pesar de que señalamos de que a nivel constitucional pareciera que se ha prohibido por completo. Pero ¿qué ha pasado? En muchos casos, muchas normas que han salido con posterioridad a la modificatoria del EPAC, como justamente no buscaban de que su ámbito de aplicación no fuera la responsabilidad subjetiva, se emitieron normas que decían, bueno, si tú me dices que por el decreto legislativo, por ley, puedo examinar la responsabilidad objetiva, entonces lo voy a hacer. Entonces ya a nivel bueno, de conversaciones ejecutivo y legislativo salían esas normas que determinaban responsabilidad objetiva. Entonces ya como que cerraban, digámoslo así, la discusión. Decían, bueno, ya mi norma propia me faculta a responsabilidad objetiva y por lo tanto ya la subjetiva no me va a ser de aplicación para nada, ¿no? La responsabilidad subjetiva. Y esto también hay que evaluarlo con muchas pinzas. Porque como les había dicho, lo más probable es que ya conforme vayan avanzando los tiempos, la responsabilidad subjetiva sea la que quede, esta regulación vaya a cambiar. Y porque en segundo lugar, ¿no? Como les comentaba, por más que sea responsabilidad objetiva la que se tome en cuenta por el tema normativo, la responsabilidad subjetiva sí o sí tiene que ser evaluada, ¿no? Al menos como un elemento de graduación de sanción. No simplemente se puede descartar de manera completa el elemento del componente subjetivo de culpabilidad, por más que la norma te lo permita, porque ahí también tenemos esta comparación entre lo que es la norma especial y la norma común que es el EPAC. Y si la norma común que es el EPAC te contempla dentro de sus principios, que entre ellos el principio de razonabilidad, que para grabar una sanción tú tienes que tomar en cuenta las circunstancias del hecho, la intencionalidad del administrado, tienes que hacerlo, no puedes escribirte de eso. Y ahí, sí, nuevamente, por un tema práctico, si la autoridad no toma en cuenta esos elementos, una persona válidamente, un administrador puede, como se dice, cuestionar eso a través de un escrito. Y decir, mira, la propia autoridad no está tomando en cuenta esos elementos o estos criterios que la propia LEPAC está regulando. Y por lo tanto, yo siento que, ¿no? O yo estoy seguro de que se me ha vulnerado mi derecho, una afectación a mi derecho de defensa, una afectación al principio de razonabilidad, y por lo tanto puedo cuestionar esa decisión. De cara a la autoridad, sigue siendo un deber, una obligación, tomar en cuenta los elementos de responsabilidad subjetiva, bueno, en este caso culpabilidad, y de cara al administrado, tienes todavía ahí una puerta abierta para poder defenderte frente a una evaluación que haga la autoridad de responsabilidad netamente objetiva. Eso es bueno también saberlo, porque muchos administrados, por quizás desconocimiento, pueden decir, oye, pero acá la autoridad ha dicho de que yo he cometido esta infracción.
y ya no puedo defenderme, pues, porque yo no voy a, ¿cómo voy a demostrar que no lo hice si al final la autoridad solamente va a evaluar mi conducta? Y no es tanto así. O sea, sí puedes tomar en cuenta elementos de dolo culpa para poder, al menos que tu sanción se pueda graduar. O, como le dije, tomar en cuenta los otros elementos del principio de culpabilidad para poder allí resguardar responsabilidades que puedan ser solidarias, compartidas, etcétera. Es muy bueno tomar en cuenta. Acá ya, bueno, es lo que ya hemos desarrollado de los principios de personalidad, de imputación. Ahora, este principio de imputación de los hechos, yo había señalado de que, claro, lo que regula este principio es que se sancione al autor de una infracción por los hechos o por el hecho, más no por su forma de ser, o por, ¿no? O sea, no por la conducta cometida. Pero en la práctica también es cierto de que pueden haber algunos casos en que el ser o su forma, no me refiero a una personalidad, sino me refiero a las circunstancias del propio autor determinen o no que el principio de culpabilidad pueda ser tomado en mayor o menor medida. Un caso que les había comentado es el tema, por ejemplo, de la condición de la persona, el tema de la capacidad mental. Ahí, por ejemplo, es una circunstancia personal del autor que es tomada en cuenta para determinar una eximencia, ¿no? O también en casos de expertise también, para poder determinar el grado no de responsabilidad en materia de culpa. Entonces, este principio en realidad lo que busca resaltar es que el enfoque tiene que estar en mayor medida en la conducta, en el resultado que se ha cometido. La situación personal o las circunstancias pueden ser evaluadas, pero no es lo que debería determinar que o no la responsabilidad o los posibles efectos de esa responsabilidad en lo que sería la sanción a imponer. Eso es en general lo más importante que debería, creo yo, quedar claro. Porque nuevamente, ¿no? Si la propia norma, en este caso, nuestra propia ley de procedimiento administrativo general, te señala de que un elemento para grabar sanciones son las circunstancias del hecho, estas circunstancias del hecho hacen referencia tanto a el contexto en el cual realizó determinada conducta. Por ejemplo, si estamos hablando del caso del taxista, si la carretera estaba mojada, si no sé, si por ejemplo se le bajaron los frenos, o cosas así del contexto en el cual se realizaba el manejo, como también las circunstancias personales del autor, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, aunque no pueda servir de excusa, por ejemplo, si el autor estaba en una situación de cansancio extremo, si en ese momento tuvo, por ejemplo, no sé, un ataque nervioso, un ataque al corazón, o sea, son cosas que el autor, la propia persona que le pasan en ese momento y que si son demostrables, pueden ser tomadas en cuenta a efectos de evaluar un tema de culpabilidad. Pero, nuevamente, lo principal aquí, lo que se busca resaltar es el hecho, pero sin dejar de lado necesariamente las circunstancias o la situación personal, en este caso del autor, para que más o menos quede un poco más claro. Aquí, bueno, ya cuando vimos el tema de la acción típica y el tema de la conducta dolosa, dijimos también, pues, ¿no? Que la acción típica sería antijurídica cuando se realiza por el autor de forma culposa o dolosa, sin intervención de circunstancias que eliminen la responsabilidad. Y aquí también ha sido el nuevo matiz. La doctrina busca también encasillar, ¿no?, el dolor o la culpa a eso nuevamente, a voluntad, a conocimiento, en el caso de dolo eventual, asumir algo, o en el caso de la culpa consciente, perdón, el que la persona confíe, ¿no? Pero, y acá dice, ¿no?, sin intervención de circunstancias. Pero nuevamente, ¿no? La norma del procedimiento general es consciente de que esos temas no son los únicos que influyen al momento de que una infracción se cometa o no. Porque acá hablamos no solamente de personas, ¿no?, o de, en ese caso, conductas, sino también de circunstancias. Entonces, si hay algunas circunstancias que, ya sean de la propia persona o del contexto en el cual esa conducta se ha desarrollado, pueden ser tomadas en cuenta o pueden ser demostradas, válidamente una persona podría alegarlo. Por ejemplo, otro ejemplo que también lo pude ver en algún caso que se me comentó. En un hospital, por ejemplo, se ha contratado el servicio de un elemento para poder hacer una labor de limpieza o esterilización de productos. Y, por ejemplo, el personal que usa ese producto se dio cuenta de que este producto, al parecer, estaría generándole daños a su salud. Por ejemplo, sufren irritaciones en el cuerpo, en la cara, producto de estar usando ese producto. Y se le
increpa a la autoridad, en este caso al director o al gerente del área, y se le dice, mira, estoy usando ese producto, pero me está generando un daño, me está irritando la piel. Y se lo demuestran no solo verbalmente, sino que le mandan cartas o le mandan correos electrónicos. Y el director, en un supuesto, por ejemplo, señala y dice, no, eso no es ningún problema, el producto está, mira, cumplido con todos los requisitos según mis normas de contratación, el proveedor me ha acreditado todos los elementos, la oferta económica, la oferta técnica, y por lo tanto aquí no hay nada que discutir, ¿no? Pero las personas siguen recibiendo una afectación, o siguen usando el producto y siguen, por lo tanto, viendo afectada su salud. Y luego se recurre a la autoridad competente en materia de evaluación de estos productos y se le pide también al proveedor que haga una evaluación, ¿no? Del producto y todo. Y al momento de establecer responsabilidad se determina que el producto efectivamente sí estaba causando un daño, ¿no? Y que ese daño fue porque el proveedor mostró alguna información que no era correcta, no fue comprobada por la autoridad. Entonces, a la autoridad, en este caso al director, también al representante de la entidad, se le busca sancionar en el sancionador, para la redundancia. Entonces, el director obviamente dice, no, mira, yo aquí no he cometido nada porque yo solamente verifiqué, ¿no?, los parámetros o requisitos técnicos, ¿no?, que me señalaba mi norma de contratación y directiva, y yo solamente acaté lo que me dijo mi directiva y aprobé el producto y se utilizó. Yo ahí no tengo nada que ver. Y en el caso del proveedor, el proveedor también se defiende y dice, mira, yo acá cumplí con los estándares, tengo acá no sé, evidencia, y lo que han alegado los trabajadores que utilizaron el producto no me consta o no nos consta porque ellos no han podido demostrar de manera científica que el producto genera un daño. Pero los trabajadores que han utilizado el producto también se defienden. Dicen, mira, yo aquí, no, como les comentaba, ¿no?, hemos utilizado el producto, tenemos evidencia, tenemos fotos, ¿no?, tenemos testimonios de personas que han trabajado con nosotros, de que el producto sí nos ha hecho daño, cada vez que lo usamos. Segundo, tenemos evidencia mediante correos electrónicos de que le advertimos a nuestro director, nuestra directora, que el producto nos estaba causando daño y que advertíamos de que si eso continuaba, pues más personal iba a verse imposibilitado de continuar trabajando. En tercer lugar, de cara al proveedor, demostramos aquí de que realizamos un estudio, ¿no?, contratamos un perito para que nos haga una evaluación y el perito nos arrojó ese resultado. Pues todo ese bagaje probatorio, en el caso del sancionador, va a determinar de que, en este caso, el director, que es la autoridad, pueda o no ser sancionado, ¿no? Y va de la mano justamente con las circunstancias del hecho. No necesariamente va de la mano con que si el director tuvo intención o no, y simplemente cometió la infracción o no. Imaginemos que hay una infracción referida a uso indebido, por ejemplo, ¿no?, de los materiales. No va a ser determinante necesariamente la configuración de la infracción en la norma, sino que pueden haber otros elementos, como le dije, ¿no?, lo que digan los trabajadores, sus problemas probatorios, lo que diga el proveedor del producto, que van a determinar si la persona es o no responsable, y si lo llega a ser, que la sanción que se le imponga pueda no ser de mayor o menor medida. Por ejemplo, aquí en este caso, este director puede haber tomado algunas medidas preventivas, ¿no?, de cara a su personal, que dispusiera que no se utilizara el producto de manera temporal hasta que se haga un estudio mayor del producto. O puede haber tenido conversación con el proveedor para poder pedir más insumos, más elementos que configuraran que el producto está en buen estado, ¿no? Pues ese tipo de cosas son las que en la práctica pues pueden cambiar un resultado de determinada manera. Ahora, en el caso de responsabilidad subjetiva, como hemos señalado, aquí estamos hablando del elemento de la producción de un daño. Y había dicho de que este requisito en materia de doctrina era algo cuestionable. Y me preguntarán, ¿por qué es cuestionable este requisito? Bueno, acá es por varias razones, pero la principal es porque, como les dije, ¿no?, en muchos casos ya el tema del daño hace referencia, principalmente en materia civil, por ejemplo, a que haya una especie de cuantificación o determinación de ese daño. Porque una persona dice, bueno, ya, en el ámbito civil, tú me generas una afectación y debes indemnizar, ya, pero ¿en qué medida o en qué tanta medida fue mi afectación? Y eso en el ámbito civil pues puede tener una cierta evaluación, obviamente, del presunto afectado y hacer una cuantificación de ello. Pero en el caso de la administración, por más que quizás eso pueda hacerse, eso no es tan común que se haga. ¿En qué sentido? Que, como les dije, en el nivel del ámbito administrativo ya está presupuesto, llamémoslo así,
que ya ha habido una afectación, en este caso el bien jurídico que busca tutelar la administración de determinados ámbitos, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de transporte y tránsito, el cumplimiento de las normas de tránsito. Si uno me dice ya cómo determina la afectación o el daño al transporte del tránsito, eso es algo, digamos, un poco difícil de comprobar porque no solamente decir, me afectó el transporte en determinado porcentaje o en cantidad de soles. De transportes y sus manifestaciones, llamémoslo así, son diversas. Una cosa es hablar de transporte en tren, ferroviario, otra cosa es hablar de transporte a nivel ¿no? de lo que sería, por ejemplo, el caso del limeño, el caso, por ejemplo, del metropolitano, de los corredores complementarios, o el transporte en taxi, en colectivos, transporte de trabajadores. Entonces, y no es suficiente, creo yo, hablar de que la afectación se mida simplemente porque determine cuánto afectó eso a mi contrato de concesión del proyecto de la línea del tren. No. La afectación, como le dije, va más encaminada a lo que es, en este caso, el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte. Entonces, determinar eso en términos, debemos decir, económicos, no es tan sencillo como parece. Y en segundo lugar, ¿por qué? Porque la producción de un daño, más en el ámbito de doctrina, se toma más como una consecuencia de la infracción o de la responsabilidad, más no necesariamente como un elemento que permita configurar esa responsabilidad. ¿A qué me refiero? Que la responsabilidad se mide justamente, como señalamos en varios casos, por la conducta cometida. Yo cometí esta infracción, eh, yo afecté, por ejemplo, un tema, no sé, contaminación ambiental, y mi norma me lo da así, pero mi infracción no me dice en ningún momento que la infracción o que la conducta genere un daño, porque eso se evalúa en un escenario posterior, que es cuando ya estás inmerso en un sancionador y puedes determinar que la persona se le pueda multar en determinados, ¿no?, grados, producto de ya esta evaluación, por ejemplo, al medio ambiente. En ese caso, por ejemplo, hablemos de, no sé, un área natural protegida, ¿no? Pero no es para decir si una persona es responsable o no, sino más que nada para decir, bueno, vas a ser responsable, pero vas a tener esta cuantificación, en este caso, de tu multa, producto de tu conducta cometida. Por eso es que el elemento de producción de un daño ahí puede tener, como les digo, diversas concepciones, ¿no? Algunos autores dicen, no, la producción de daño también es importante, porque si yo no demuestro un daño, entonces, ¿cómo yo voy a decir que efectivamente mi conducta fue antijurídica, fue contra el derecho? Tiene que haber ahí una consecuencia, ¿no? Entonces, ahí también tienen diversas implicancias de carácter civil, como les decía, pero en el ámbito administrativo es algo todavía debatible. Pero bueno, es un elemento también importante a analizar. Luego, ¿no? Ya bueno, los elementos o los contenidos del principio de culpabilidad, ¿no? La imputabilidad subjetiva, la culpabilidad en sentido estricto, ¿no? Nuevamente, ¿no? Todos estos elementos son complementarios, pueden ser utilizados en la práctica para poder, en el caso de responsabilidad subjetiva, decir que una persona sea o no responsable, ya sea a nivel del sancionador, a nivel de un procedimiento contencioso, y en el caso de responsabilidad objetiva, quizás no para determinar que una persona sea una responsable o no, pero sí para poder determinar que una persona pueda tener cierta atenuación de la sanción que se le pueda imponer. O si la norma especial lo regula, la posibilidad de que se le pueda eximir la responsabilidad. Entonces, no es que solamente estos principios, como hablan de culpabilidad, solamente puedan utilizarse en el ámbito de responsabilidad subjetiva, ¿no? Pueden ser útiles para ambos escenarios. Y por eso, como les dije, es importante tomarlos en cuenta, ¿no? Ahora, en el principio de culpabilidad de imputación por el hecho, como les dije, acá porque señalábamos de que el principio tenía esa relevancia en reincidencia y en los supuestos en que la sanción genere en este caso, una especie de, ¿no?, de consecuencias, digamos así, complementaria, que es la pérdida de puntos. Bueno, en el caso de la reincidencia es importante porque, como dije, ¿no?, si el principio te dice que si no hay una acción no puede haber una sanción, justamente porque te hablamos de un principio de causalidad, la pregunta es, ¿va a ser igual la forma en cómo uno evalúe una determinada infracción en un caso a cómo se evalúe en caso exista una reincidencia? La respuesta ahí es que no, porque como hemos dicho, ¿no?, todos los elementos que configuran la determinación de responsabilidad, ya sea objetiva o subjetiva, no solamente están encaminadas al hecho, o no deberían estar encaminadas solamente al hecho, tomando en cuenta el EPAC, sino también a el tema de la voluntad de la persona, las circunstancias del hecho, no sé, bueno, ahí también la EPAC habla de también de la afectación de un bien. Entonces, por más que hablemos de reincidencia y por más que tengamos un principio de imputación por el hecho,
La relevancia de este principio recuerda en que justamente por más que se pueda cometer una acción que puede llevar como consecuencia una sanción, la evaluación de esta reincidencia obviamente no tiene que ser de manera mecánica. No simplemente decir, ah, ya, yo cometí esta infracción A y a los 6 meses volví a cometer la infracción A, entonces las mismas las evalúo de forma similar, ¿no? Y por lo tanto impongo la misma sanción. No, todo el contexto puede variar, por más que sea una reincidencia en términos jurídicos. Y en el caso de los supuestos en que hablemos de lo que es la pérdida de puntos, tiene una lógica similar, porque acá hablamos de este, infracciones que conllevaron una sanción y que en el caso, por ejemplo, de licencias de conducir va sumando puntos, ¿no? Y estos puntos determinan que luego tu, tu licencia pueda ser suspendida, pueda ser cancelada. Pero ahí la pregunta es, pero si hablamos de que no puede haber una infracción sin una sanción, el hecho de que tengo yo una pérdida de puntos no estaría un poco desvirtuando ese principio. O sea, porque yo, si yo respondo, es porque yo respondo por la conducta que cometí y su consecuencia que era la infracción tal, porque no sé, me suspendieron mi licencia, me la retuvieron y me pusieron una multa, digámoslo así. Entonces, el tema del principio de imputación por el hecho no debería hacérseme o no debería protegerme frente a la consecuencia inmediata que es esta pérdida de puntos o no. Pues ahí también es un escenario muy importante analizar, ¿no? Algunos autores dicen, no, pues es que todo está enlazado, ¿no? Por más que tú no hayas cometido una, obviamente, una conducta destinada a una sumatoria de puntos, llamémoslo así, están enlazadas. Y otros autores dicen, no, hay que separar las cosas. Una cosa es la conducta como tal y otra cosa es la posibilidad de poder perder y sumar puntos porque al final todo eso va a determinar que mi sanción se agrave, al fin y al cabo. ¿Por qué deberíamos tomar como, digamos, ya de por sí de que hay ese tipo de sumatoria? Y ahí, bueno, la tendencia más prevalente es obviamente la primera, ¿no? Diciendo todo es un todo, la conducta es un todo y por lo tanto, pues, esto va a permitir de que tú también, la finalidad de la sanción que es castigarte, pero también quizás un tema disuasivo. Por eso es que a nivel de transporte y tránsito están estas especies llamémoslo así, capacitaciones, ¿no? Que hacen que la persona pueda informarse sobre los normas de tránsito para no volver a cometer conductas, ¿no? O también acumular en este caso más puntos, porque entiendo que en algunos casos puede llevarte a perderlo. Bueno, ya que el tema de doble culpa, que creo que ya ha quedado suficientemente claro, y el tema de la reprochabilidad, ¿no? Aquí también, en la reprochabilidad, el caso que les puse de la causal de eximente por incapacidad mental es, creo yo, el más claro, ¿no? Pero puede haber otros casos en los cuales, pues, hablar de un reproche, hablar de que una persona no sea o no tenga, digamos, o no esté en condiciones de recibir un castigo, no sea tan claro. O sea, por acá no estamos basando en temas de condiciones ya más objetivas, pero a nivel de condiciones subjetivas podemos hablar de los famosos errores, el error vencible, el error invencible, que también se usan en el derecho penal. El error vencible, que hablamos de hechos o circunstancias que hayan permitido que la persona pueda haber cambiado su conducta, pero con así, bueno, no lo hizo, y el famoso error invencible, que es que la persona se vio totalmente imposibilitada de cometer en ese caso una infracción. Entonces, esos elementos de error, por ejemplo, error invencible o no invencible, eh, pueden ser evaluados a efectos de tener claro el tema de una reprochabilidad, pero también va a depender de cada caso en concreto y en muchos casos también el tema de la probanza no es tan claro, si queremos llamarlo así, ¿no? En cuanto a lo que sería esta posibilidad de demostrar esta reprochabilidad subjetiva. Y bueno, creo que ya sí se cumplió el tiempo estimado y bueno, quedo presto, ¿no? A las preguntas que tengan por realizar. Muchas gracias. Excelente, maestro. Muchísimas gracias. Estimados participantes, ya saben, pueden levantar su manito para las preguntas referentes a la sesión, pero tengan en cuenta, se le va a dar pase solamente para preguntas referentes a la sesión, ¿sí? Y si no, damos por culminado la sesión de clase, ¿sí? ¿Me confirman? Todos nos dicen excelente. Doctor Carlos Ignacio, en sí se ha despejado muchas dudas de nuestros participantes. Tenemos uno de Edson, pero bajó su manito. Creo que todo ha sido clarísimo. Muchísimas gracias. Que tenga un excelente, sí, inicio de semana y que Dios le siga bendiciendo en todo momento. Muchas gracias, David. Muchas gracias a todos los presentes.
y para una nueva oportunidad nos estaremos viendo. Muchas gracias.